No pagó casi nada por una casa de campo en ruinas que una vez perteneció a John Wayne, pensando que había encontrado una propiedad para reformar y convertirla en su hogar. Pero cuando abrió la caja fuerte oculta en el sótano, lo que descubrió en su interior, secretos por valor de 260 millones de dólares, transformaría para siempre la vida de su familia y desencadenaría una batalla que sacudiría todo el estado de Arizona. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El sol de Arizona golpeaba sin piedad el asfalto agrietado del taller mecánico de Miller, convirtiendo el pequeño garaje en un horno a las 10 de la mañana. Sarah Mitchell se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano grasienta, dejando otra mancha oscura en su piel curtida por el sol. A sus 34 años parecía más joven y más mayor de lo que era. Más joven por la determinación de su mandíbula y el fuego que aún ardía en sus ojos color avellana. Más mayor por las arrugas de cansancio alrededor de esos ojos y las canas que empezaban a aparecer entre su cabello castaño oscuro. Estaba metida hasta los codos en el motor de una camioneta Ford del 98, tratando de diagnosticar un problema de sincronización que la había tenido desconcertada durante casi 2 horas. La camioneta pertenecía a Carl Henderson, quien había dejado claro que no podía pagar más de $200 por la reparación. Sarah sabía que solo las piezas le costarían casi esa cantidad, pero la esposa de Carl acababa de ser operada y su hija estaba en la misma clase que Emma, la hija de 12 años de Sarah, así que se las arreglaría como siempre. El taller había sido de su padre antes de que falleciera hace 5 años. Ella había crecido allí, pasándole llaves inglesas antes de saber deletrear su propio nombre, aprendiendo el lenguaje de los motores y las transmisiones como otros niños aprenden piano o ballet. Cuando él murió repentinamente de un ataque al corazón, dejando atrás nada más que deudas y este taller en apuros, Sarah intervino sin dudarlo. Ya era mecánica certificada. Ya conocía a todos los clientes habituales por su nombre. Ya entendía que mantener este lugar vivo era la única forma de mantener viva la memoria de su padre. Pero saber cómo arreglar motores no significaba que supiera cómo arreglar su vida. Su exmarido Derek se había ido hacía 3 años. Simplemente se marchó un martes por la mañana murmurando algo sobre la necesidad de encontrarse a sí mismo, sobre sentirse atrapado, sobre los sueños que había abandonado. Enviaba exactamente 4 pagos de manutención infantil en los primeros 6 meses, y luego nada. Lo último que supo era que estaba en algún lugar de Nevada, trabajando en la construcción y saliendo con una mujer 10 años más joven. Sarah no lo echaba de menos. Ese sentimiento había muerto mucho antes de que él se marchara, pero echaba de menos la idea de tener una pareja, alguien con quien compartir la carga de criar a 2 hijos y poner comida en la mesa. Emma tenía ahora 12 años, era muy inteligente y el doble de testaruda. Tenía el pelo oscuro de Sarah y los ojos azules de su padre. Y se encontraba en esa brutal etapa de la escuela secundaria en la que todo le avergonzaba, especialmente tener una madre que olía a aceite de motor y no podía permitirse la ropa de marca que llevaban las otras chicas. Tyler tenía 8 años, estaba lleno de energía y preguntas, y tenía una sonrisa que podía derretir el corazón de Sarah, incluso en sus peores días. Le encantaba venir al garaje después del colegio, fingir que ayudaba y hacer 1 millón de preguntas sobre cómo funcionaba todo. Vivían en una pequeña casa de alquiler a las afueras de Desert Springs, Arizona, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en la mayoría de los mapas. 3,200 habitantes, un semáforo, 2 iglesias y una gasolinera que cerraban a las 8. La casa tenía 2 dormitorios. Emma tenía uno, Tyler el otro, y Sarah dormía en el sofá cama del salón. El aire acondicionado funcionaba cuando le daba la gana. El calentador de agua se mantenía a duras penas con cinta adhesiva y muchas plegarias, pero el alquiler era de $550 al mes, que era todo lo que Sarah podía pagar la mayoría de las veces. Cada mes era un cálculo minucioso, un malabarismo entre las facturas que podían esperar y las que no podían esperar bajo ningún concepto. La factura de la luz, el agua, el alquiler, el seguro de responsabilidad civil del garaje, la comida, la gasolina, los pagos mínimos de las tarjetas de crédito que había agotado durante el último año de Derek, cuando él dejó de trabajar y empezó a beber. Recortaba todos los gastos que podía. Nunca comían fuera.
Sarah cortaba el pelo a los niños ella misma. Su ropa procedía de tiendas de segunda mano y era heredada. No recordaba la última vez que se había comprado algo que no fuera absolutamente necesario. Y aún así, la mayoría de los meses le faltaba dinero. Esa tarde de finales de septiembre, Sarah hacía cálculos mentales mientras sus manos trabajaban automáticamente en el motor del Ford. Se acercaba la época de las fotos escolares. $40 que no tenía. Emma necesitaba zapatos nuevos porque los viejos le quedaban pequeños. La clase de Tyler iba a hacer una excursión al Centro de Ciencias de Phoenix. $25, que bien podrían haber sido $2,000. La factura de la luz llevaba 15 días de retraso y le habían enviado un último aviso. Había estado pensando en vender el taller, utilizar todo el capital que pudiera sacar de él para mudarse a un lugar más barato. Quizá conseguir un trabajo en un taller de reparación más grande donde tuviera un sueldo fijo y prestaciones. Pero cada vez que lo consideraba seriamente, sentía que estaría borrando el último rastro de su padre, abandonando lo único que él había construido con sus propias manos. Sarah terminó de ajustar la correa de distribución y bajó el capó. Se limpió las manos con un trapo y se dirigió a la pequeña oficina de atrás, donde había un ordenador antiguo sobre un escritorio enterrado bajo facturas y catálogos de piezas. Tenía que revisar su correo electrónico. Uno de sus proveedores de piezas le había prometido un presupuesto para un pedido al por mayor que podría ahorrarle algo de dinero. El ordenador tardó 3 minutos en encenderse y otros 2 en cargar su correo electrónico. Mientras esperaba, vio un papel pegado en el tablón de anuncios junto al escritorio. Era un folleto, descolorido por el sol y con los bordes rizados, que anunciaba una subasta inmobiliaria para el sábado siguiente. Lo había visto hacía una semana, pero no le había prestado mucha atención. Las subastas inmobiliarias en Desert Springs solían significar que la abuela de alguien había fallecido y que la familia vendía muebles de la época de la depresión y cajas de platos polvorientos. Pero algo la hizo volver a mirarlo. Quizás era la desesperación, quizás era el universo empujándola hacia algo que aún no sabía que necesitaba. Sus ojos recorrieron la lista de artículos: muebles domésticos, maquinaria agrícola, herramientas diversas y al final, en letra más pequeña, bienes inmuebles, incluida la estructura principal de la casa del rancho, de aproximadamente 260 metros cuadrados en 6 hectáreas, vendida tal cual, sin garantía. Su corazón dio un vuelco. Una casa. Estaban subastando una casa de verdad. Sarah cogió el folleto y lo leyó con más atención. La subasta la organizaba el condado para satisfacer los impuestos sobre la propiedad impagados de lo que en su día había sido el rancho Flying Willow, situado a unos 19 kilómetros de la ciudad, en las estribaciones de las montañas. La propiedad llevaba abandonada más de 40 años. El anuncio mencionaba que la estructura estaba en muy mal estado y que posiblemente no era segura. Las inspecciones habían sido limitadas. Los compradores asumían todos los riesgos, pero era una casa con 6 hectáreas de terreno. La mente de Sarah se aceleró. Incluso en pésimas condiciones, ¿cuánto podría alcanzar en una subasta? Y si podía conseguirla lo suficientemente barata, tal vez, solo tal vez, podría arreglarla ella misma. Sabía lo básico de la construcción por haber ayudado a su padre con las renovaciones del garaje. Podría aprender el resto. Podrían tener algo propio en lugar de tirar el dinero cada mes en el alquiler. Los niños podrían tener sus propias habitaciones. Tendrían espacio, privacidad, un verdadero hogar. Era una locura. Sabía que era una locura. Tenía unos $800 en su cuenta corriente y otros 600 que había estado ahorrando en un sobre debajo del colchón para emergencias. No podía permitirse comprar una casa. Apenas podía permitirse comprar comida, pero no podía dejar de pensar en ello. Esa noche, después de cerrar el garaje y recoger a los niños del programa extraescolar en el centro comunitario, Sarah preparó espaguetis para cenar, de los baratos, con salsa envasada y sin carne. Tyler no paró de hablar de una oruga que había encontrado en el recreo. Emma picaba de su comida y no dejaba de mirar su teléfono, que Sarah le había comprado las navidades anteriores. Era un modelo reacondicionado de 3 generaciones atrás, pero funcionaba bien para llamadas y mensajes de texto. Después de cenar, mientras Emma hacía los deberes en la mesa de la cocina y Tyler jugaba con sus figuras de acción en el salón, Sarah sacó su portátil,
Otro regalo de un cliente que se había comprado uno nuevo, y empezó a investigar. Encontró la página web de subastas del condado y abrió el listado completo del rancho Flying W. Las fotos le partieron el corazón. La casa era un desastre. Era una estructura extensa de estilo adobe, probablemente hermosa en su día. Pero ahora el techo se hundía peligrosamente en algunos lugares. Las ventanas estaban rotas o faltaban por completo, y todo el conjunto tenía el aspecto abandonado y fantasmal de un lugar que se había dejado morir lentamente. El terreno que lo rodeaba estaba cubierto de matorrales y arbustos del desierto. Un viejo granero al fondo se había derrumbado parcialmente, pero bajo los daños, Sarah podía ver la estructura de algo especial. Techos altos, vigas de madera a la vista, una enorme chimenea de piedra visible a través de una de las ventanas rotas. Había sido construida con cuidado, con una artesanía que ya no existía. Se desplazó hacia abajo hasta la historia de la propiedad y se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. El antiguo propietario John Wayne Estate Holdings, LLC, la compró en 1963 y la abandonó en 1981. John Wayne, en El Duque, una de las mayores estrellas de cine de la historia de Estados Unidos. Él había sido el propietario de esta finca. Las manos de Sarah temblaban ligeramente mientras seguía leyendo. Al parecer, Wayne había comprado el rancho como refugio privado a principios de los años 60, un lugar donde poder escapar de Hollywood y ser el mismo. Lo había utilizado esporádicamente durante casi 2 décadas. Tras su muerte en 1979, la propiedad pasó por varias manos antes de ser abandonada, cuando la carga fiscal se volvió demasiado elevada y surgieron disputas entre los beneficiarios. Se recostó en su silla, con la mente dando vueltas. No se trataba de una casa abandonada cualquiera. Era un pedazo de la historia de Hollywood. John Wayne había caminado por esos suelos, se había sentado en esas habitaciones, había mirado por esas ventanas. A la mañana siguiente, Sarah le mencionó la subasta a la señora Chen, que regentaba la tienda de comestibles frente al garaje. La señora Chen abrió mucho los ojos. El antiguo rancho Wayne. Sarah, cariño, ¿no quieres ese lugar? ¿Por qué no? La señora Chen se inclinó hacia ella con aire conspirador, a pesar de que eran las únicas 2 personas en la tienda. Esa propiedad está maldita. Todo el mundo lo sabe. 3 personas diferentes intentaron comprarla a lo largo de los años y a todas les sucedieron cosas malas. Accidentes de coche, incendios misteriosos, ruina financiera. La última persona, Daishina, que la consideró seriamente en 2006 murió de un ataque al corazón 2 semanas después de que se frustrara el trato. Sarah intentó no poner los ojos en blanco. No te lo crees de verdad. Creo en respetar las cosas que no entiendo. Ese lugar lleva más de 40 años vacío. Hay una razón para ello. Quiere que lo dejen en paz. A lo largo de la semana, otras personas del pueblo le hicieron advertencias similares. El mecánico que trabajaba a tiempo parcial en el taller, el viejo Frank Morrison, le contó que su hermano había trabajado en la propiedad en los años 70 y que, incluso entonces, había algo raro en ella, algo que te ponía los pelos de punta. La mujer que regentaba la cafetería dijo que su madre se negaba incluso a pasar por delante, alegando que podía sentir la tristeza que emanaba del lugar como si fuera niebla. Sarah escuchó todo eso y lo archivó en la categoría de supersticiones de pueblo pequeño. Había crecido con historias de fantasmas y leyendas urbanas. Se suponía que todos los edificios abandonados de todos los pueblos pequeños de Estados Unidos tenían algo extraño. Era simplemente la forma en que la gente daba sentido a la decadencia y la pérdida. A lo que prestó más atención fue a la información práctica que recopiló. La propiedad había sido descuidada, pero no vandalizada en gran medida, probablemente porque estaba muy lejos del pueblo y la carretera que conducía a ella era apenas transitable. Según se informaba, el pozo se había secado hacía años, pero todavía había electricidad en los límites de la propiedad, aunque había sido desconectada de la casa. El techo estaba en mal estado, pero, según se decía, los cimientos y la estructura principal eran sólidos, de adobe y piedra. El viernes por la noche, Sarah había tomado una decisión. Iba a ir a la subasta. Se había fijado un límite máximo de $1,000, todo lo que tenía en el mundo. Si podía conseguir la propiedad por ese precio o menos, ya se las arreglaría para el resto. Si subía más, se marcharía, pero tenía que intentarlo. No se lo dijo a los niños,
No quería darles falsas esperanzas por algo que probablemente no sucedería. En cambio, le dijo a Emma que iba a ver unas herramientas que alguien vendía y le pidió si podía cuidar de Tyler durante unas horas el sábado por la mañana. Emma se quejó, pero accedió, sobre todo después de que Sarah le prometiera una hora extra de teléfono. El sábado por la mañana amaneció despejado y caluroso. El sol de septiembre ya abrazaba el desierto a las 8. Sarah se puso sus vaqueros más limpios y una camisa abotonada que reservaba para las reuniones de padres y profesores. Se recogió el pelo en una coleta y condujo los 24 kilómetros hasta el juzgado del condado, donde se celebraba la subasta. El aparcamiento estaba casi vacío. Sarah sintió un nudo en el estómago por la esperanza nerviosa. Quizás las advertencias supersticiosas de todo el mundo habían alejado a la gente. Quizás realmente tuviera una oportunidad. Dentro, un empleado la dirigió a una pequeña sala de conferencias donde había una docena de personas sentadas en sillas plegables frente a un podio improvisado. Sarah se registró, recibió un número de puja, el 17, y se sentó cerca del fondo. Observó a los demás asistentes. Algunos parecían profesionales de las subastas, de los que compran propiedades baratas y las venden a inversores. Otros parecían lugareños curiosos. Un hombre con un traje caro estaba sentado en la primera fila tomando notas en una tableta, y la esperanza de Sarah se desinfló ligeramente. Parecía tener mucho dinero. La subastadora, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado, repasó primero varios lotes más pequeños, cajas de herramientas, muebles, algunas joyas. Sarah apenas prestó atención. Su pierna se movía nerviosamente. Le sudaban las palmas de las manos. Finalmente, la subastadora anunció el lote principal. Ahora pasamos a los bienes inmuebles. 15 acres y estructuras situadas en 2470 Cactus Ridge Road, antiguo rancho Flying W. Se venden con todas las inspecciones y reparaciones a cargo del comprador. El condado no ofrece ninguna garantía sobre el estado o la seguridad de las estructuras de la propiedad. La puja inicial es de $500. El corazón de Sarah latía con fuerza. 500. Podía pagar 500. Levantó su número. 500. El subastador asintió. Tengo 500. ¿Alguien ofrece 600? Silencio. Sarah contuvo la respiración. El hombre del traje caro miró su tableta. Luego negó con la cabeza. Se levantó y salió de la sala. Varios otros se movieron, pero no subieron sus ofertas. 500 a la una. El subastador dijo 500 a las 2. Sarah no podía creerlo. Esto no podía estar pasando realmente. Vendido al postor 17 por $500. La sala dio vueltas ligeramente. Sarah se agarró al borde de la silla. Acababa de comprar el rancho de John Wayne por $500. El papeleo llevó otra hora. Sarah firmó un formulario tras otro, la mayoría de ellos reconociendo que entendía que la propiedad se vendía sin garantías, que asumía toda la responsabilidad y que el condado no se hacía responsable de ningún problema relacionado con el terreno o las estructuras. Pagó con un cheque que vaciaría por completo su cuenta corriente y le temblaba la mano al firmar. El empleado le entregó un sobre grueso. La escritura se registrará en un plazo de 30 días. Las llaves y el acceso inmediato son ahora suyos. Buena suerte. Esas dos últimas palabras sonaron siniestras. Sarah se sentó en su camioneta en el aparcamiento durante varios minutos, mirando fijamente el sobre. Dentro había 3 llaves viejas en un llavero deslustrado, un mapa topográfico de la propiedad y copias de todos los documentos que acababa de firmar. Lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Era propietaria de una casa. Era propietaria de un terreno. Estaba en ruinas y, según la mitad del pueblo, posiblemente estaba encantado. Pero era suyo. Debería haber ido directamente a casa. Debería habérselo contado a los niños. Debería haber empezado a hacer planes. En cambio, se encontró conduciendo hacia Cactus Ridge Road, hacia la propiedad, con la necesidad de volver a verla ahora que le pertenecía. La carretera estaba peor de lo que recordaba por las fotos. Apenas más que un camino de tierra, serpenteaba hacia las colinas a través de grupos de mezquites y cactus saguaros. Su camioneta rebotaba sobre baches y rocas. Pasó junto a un buzón colgado torcido en un poste, cuyo nombre hacía tiempo que se había desvanecido. No se veían otras casas. La propiedad estaba realmente aislada. Cuando coronó una pequeña elevación, la casa apareció ante su vista y Sarah contuvo el aliento a pesar suyo. En persona, bajo la dura luz de la tarde,
era mejor y peor de lo que había imaginado. La estructura principal era larga y baja, de adobe tradicional del suroeste, con vigas de madera en bruto, que se extendían desde debajo de la línea del techo. Probablemente había sido pintada de blanco en algún momento, pero ahora el adobe estaba expuesto en parches del color de la sangre seca y la arena del desierto. El techo estaba definitivamente en mal estado, combado en el centro como una columna vertebral cansada. Varias ventanas estaban vacías, con los cristales rotos hacía tiempo. La puerta principal colgaba en ángulo sobre bisagras rotas. El porche de madera que recorría toda la parte delantera estaba parcialmente derrumbado. Las malas hierbas brotaban por todas partes a través de las grietas. Pero la estructura, Dios, la estructura era preciosa. Las proporciones eran perfectas. El entorno era espectacular, con vistas que se extendían por kilómetros a través del valle desértico. Habría mucho trabajo, pero podría quedar impresionante. Sara aparcó la camioneta y salió. El silencio era inmenso. No se oía tráfico, ni vecinos, nada más que el viento y el ocasional grito de un halcón que volaba en círculos sobre sus cabezas. Se acercó con cuidado a la puerta principal, probando cada tabla del porche antes de apoyar su peso sobre ella. El interior estaba en penumbra y olía a polvo, excrementos de animales y algo más. Algo parecido a madera vieja y secretos aún más antiguos. Sara encendió la linterna de su teléfono y entró. La puerta principal daba a una gran sala de estar con esa enorme chimenea de piedra que había visto en las fotos. El techo era alto, atravesado por vigas de madera oscura. El suelo era de baldosas de saltillo, agrietadas y sucias, pero en su mayor parte intactas. Había escombros por todas partes, yeso caído, cristales rotos, trozos de madera del techo dañado, maleza que había entrado por las ventanas rotas. Se movió por el espacio lentamente, con cuidado. La distribución era amplia. Sala de estar, comedor independiente, una gran cocina con electrodomésticos antiguos todavía en su sitio, 3 dormitorios, 2 baños. Todo estaba dañado, todo necesitaba reparaciones, pero la estructura en sí parecía sólida. Las paredes eran de adobe grueso, del tipo que mantiene la casa fresca en verano y cálida en invierno. Las chimeneas, había 3 en toda la casa, eran todas de piedra natural, construidas con maestría. En uno de los dormitorios, encontré indicios de que alguien había estado viviendo allí de forma ilegal en algún momento. Viejos sacos de dormir, envases de comida vacíos, grafitis en las paredes. En otro, partes del techo se habían derrumbado por completo, dejando un enorme agujero abierto al cielo. Los baños eran un desastre, con los accesorios rotos y daños por agua. Pero Sara se encontró sonriendo a pesar de todo. Esto se podía salvar. Era más que salvable. Era una oportunidad. Estaba a punto de salir cuando notó algo extraño en la cocina. Lo que pensó que era solo una alfombra vieja en realidad cubría algo. Se arrodilló y apartó la alfombra, revelando una trampilla en el suelo. Su corazón se aceleró. La trampilla tenía un anillo de metal a modo de tirador y parecía más nueva que todo lo que la rodeaba, como si la hubieran instalado más tarde o la hubieran mantenido mejor. Sara agarró el anillo y tiró. La puerta era pesada, pero se abrió con un chirrido de bisagras viejas. Debajo había oscuridad y una escalera de madera que bajaba. Apuntó con la luz de su teléfono hacia la abertura. Las escaleras parecían sólidas. El espacio de abajo parecía ser un sótano o una bodega de algún tipo. Las casas de Arizona no solían tener sótanos. El suelo era demasiado duro, demasiado rocoso. Pero, al parecer, alguien se había tomado la molestia de excavar uno aquí. ¿Por qué? Sara bajó con cuidado, probando cada escalón antes de apoyar su peso sobre él. El aire se enfrió a medida que bajaba, y el olor cambió a tierra pura y piedra. En el fondo, su luz reveló una habitación de unos 6 metros cuadrados. Las paredes eran de roca natural y el suelo era de tierra compactada, dura como el hormigón. Estaba casi vacía, salvo por unas cuantas cajas de madera viejas y algunas herramientas oxidadas en una esquina. Entonces, su luz barrió la pared del fondo y Sara se quedó paralizada. Construida directamente en la pared de roca, parcialmente oculta detrás de lo que parecía una vieja lona que se había caído a medias, había una enorme caja fuerte. No era una pequeña caja fuerte, sino una auténtica caja fuerte tipo bóveda,
del tipo que se veía en las antiguas películas del oeste. Medía al menos unos 5 metros de alto y 90 centímetros de ancho. Estaba hecha de acero pesado y tenía un dial ornamentado en el centro. A pesar de llevar décadas en ese espacio subterráneo, sorprendentemente tenía muy poco óxido. Sarah se acercó lentamente, con la boca seca. No era algo que se hubiera dejado allí por accidente. No era una propiedad abandonada. Alguien había escondido deliberadamente esta caja fuerte en un sótano secreto y la había dejado allí. La pregunta era por qué y qué había dentro. Probó la manija sabiendo que estaría cerrada con llave, pero sin poder evitarlo. No se movió. El dial de combinación estaba rígido, pero aún así giraba con suavidad, lo que sugería una construcción de calidad y posiblemente un mantenimiento regular en algún momento. No había ninguna inscripción en la caja fuerte, ni ninguna marca del fabricante visible. Solo ese gran dial y una pesada manija en forma de rueda. Sarah se quedó allí de pie en la oscuridad, con la luz de su teléfono proyectando sombras extrañas, mirando fijamente esta enorme caja fuerte que había estado esperando en silencio durante más de 40 años, esperando a que alguien la encontrara, esperando a que alguien la abriera, esperando a ella. Sarah permaneció en esa habitación subterránea durante lo que le parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. La luz de su teléfono iluminaba la enorme caja fuerte, mientras su mente barajaba todas las posibilidades. ¿Qué podría haber dentro? ¿Por qué alguien escondería una caja fuerte de este tamaño en un sótano secreto? ¿Y por qué la habían dejado allí cuando abandonaron la propiedad? La parte lógica de su cerebro, la parte que la había mantenido a ella y a sus hijos alimentados y alojados durante 3 años de lucha en solitario, le decía que fuera cautelosa, que no se hiciera ilusiones. Probablemente estaba vacía o llena de papeles viejos, o peor aún, de algo ilegal que no le traería más que problemas. Pero otra parte de ella, la parte que se había arriesgado a comprar esta propiedad en ruinas por $500, le susurraba que tal vez, solo tal vez, el universo finalmente le estaba dando un respiro. Subió las escaleras, cerró con cuidado la trampilla y se fue a casa en coche. Emma y Tyler estaban en el sofá viendo una película cuando entró. Tyler se levantó inmediatamente. ¿Has conseguido las herramientas, mamá? Sarah parpadeó, momentáneamente confundida, y luego recordó su historia encubierta. Oh, no, ya estaban vendidas, pero he encontrado otra cosa, algo grande. Emma levantó la vista de su teléfono, con una ceja levantada en esa expresión adolescente perfecta de escepticismo. ¿Qué tipo de cosa? Sarah se sentó en el brazo del sofá, de repente sin saber cómo explicar lo que había hecho. He comprado una casa. Ambos niños la miraron fijamente. Tyler habló primero. Como una casa de verdad. Nos mudamos. Bueno, necesita muchas reformas. Muchas reformas. Pero sí, es nuestra. La compré en una subasta esta mañana. El escepticismo de Emma se acentuó. ¿Cuánto costó? $500. Mamá. Emma dejó el teléfono y su expresión se tornó preocupada. ¿Qué le pasa? Sarah se rió con un tono ligeramente histérico. Prácticamente todo. El techo se está cayendo, las ventanas están rotas. Lleva abandonada más de 40 años, pero la estructura es sólida. Tiene 15 acres y solía pertenecer a John Wayne. Los ojos de Tyler se agrandaron. El vaquero, el verdadero John Wayne, el auténtico, fue suya en los años 60 y 70 como refugio privado. Emma estaba haciendo cálculos mentales. Sarah se dio cuenta. Si había pertenecido a John Wayne y tenía 15 acres, ¿por qué solo costaba $500? Porque todo el mundo cree que está maldita, admitió Sarah, y porque está en muy mal estado, pero creo que podemos arreglarla. Creo que podemos convertirla en nuestro hogar. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Tyler, emocionado por vivir en la casa de un vaquero, se preocupó por las realidades prácticas. Sarah se sentó frente a su ordenador portátil y empezó a investigar. Necesitaba saber todo sobre la conexión de John Wayne con esa propiedad y tenía que averiguar cómo abrir esa caja fuerte. Emma se preocupaba por las realidades prácticas. Sarah se sentó frente a su ordenador portátil y empezó a investigar. Necesitaba saber todo sobre la conexión de John Wayne con esta propiedad y necesitaba averiguar cómo abrir esa caja fuerte. Lo primero que hizo fue llamar al cerrajero. El lunes por la mañana se puso en contacto con Jerry Portman,
que dirigía el único servicio de cerrajería en un radio de 80 kilómetros. Le explicó que había comprado el antiguo rancho Wayne y que había encontrado una caja fuerte antigua en el sótano que necesitaba abrir. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. La casa de Wayne. ¿Ha comprado usted esa propiedad? Sí. En la subasta del condado, la caja fuerte está empotrada en la pared del sótano. Es grande, probablemente de uso comercial, de los años 60 o 70. ¿Puede abrirla? Otra pausa. Señorita Mitchell, voy a ser sincero con usted. No voy a tocar nada de esa propiedad. Mi abuelo trabajó allí brevemente en el 77 y me contó historias que me pusieron los pelos de punta. Ese lugar tiene mala energía. Lo respeto demasiado como para meterme en él. Sarah sintió cómo le invadía la frustración. Solo es una caja fuerte, Jerry. No es nada sobrenatural. Quizá lo sea, quizá no, pero no voy a arriesgarme. Lo siento. Probó con otros 3 cerrajeros, ampliando su búsqueda a Phoenix. 2 nunca le devolvieron la llamada. El tercero, un chico más joven que parecía divertido por todo el asunto, accedió a ir a echar un vistazo. Se llamaba Kyle y apareció 2 días después en una furgoneta cubierta con el logotipo de su empresa. Sarah se reunió con él en la propiedad, lo llevó dentro y bajó al sótano. Kyle silbó cuando vio la caja fuerte. Es una Mosler, probablemente de principios de los años 60. Una pieza preciosa. Ya no las fabrican así. La examinó de cerca, pasando las manos por la superficie, comprobando el dial y la manija. Es una caja fuerte de alta seguridad, de grado militar o gubernamental. Sea lo que hay dentro, alguien quería protegerlo. ¿Puedes abrirla? Kyle sacó algunas herramientas y trabajó en ella durante unos 30 minutos, probando varias técnicas. Finalmente se sentó y negó con la cabeza. No sin la combinación o un equipo de perforación serio, e incluso con equipo de perforación, llevaría días. El acero es demasiado grueso y probablemente haya placas endurecidas detrás de la puerta. Quienquiera que lo instalara sabía lo que hacía. A Sarah se le encogió el corazón. Entonces, ¿qué opciones tengo? Encontrar la combinación o contratar a un especialista en abrir cajas fuertes, lo que te costará varios miles y aún así podría no funcionar. O simplemente dejarlo estar. Hizo una pausa y recogió sus herramientas. ¿Puedo darte un consejo? Llevo 12 años haciendo esto y he abierto muchas cajas fuertes. La mayoría de las veces, lo que hay dentro es decepcionante. Papeles viejos, quizá algunas joyas. El verdadero valor suele estar en la imaginación de la gente, no en la realidad. Después de que se marchara, Sarah se sentó en el suelo del sótano, con la espalda apoyada en la fría pared de roca, mirando fijamente la caja fuerte. Probablemente Kyle tenía razón. Lo más probable era que estuviera vacía o llena de documentos sin valor, pero ella no podía dejarlo pasar. Había algo en toda esta situación que le parecía significativo, como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Esa noche comenzó su investigación, sumergiéndose en la historia de John Wayne. Descubrió que Marion Morrison, su verdadero nombre, había sido una de las mayores estrellas de Hollywood durante más de 5 décadas. Había nacido en 1907 en Iowa, se había mudado a California cuando era niño, se había iniciado en el cine a finales de los años 20 y se había convertido en un símbolo de la masculinidad estadounidense y los valores fronterizos a través de películas como La Diligencia, Río Rojo, Centauros del Desierto y Valor de Ley, que le valió un Oscar en 1970. Pero más allá de su imagen pública, Wayne había sido un hombre complejo. Se había casado 3 veces, tenía 7 hijos y luchaba con la brecha entre su imagen en la pantalla y su realidad privada. Había sido un gran bebedor durante gran parte de su vida, un fumador empedernido que finalmente desarrolló cáncer de pulmón. Había sido políticamente conservador en un Hollywood cada vez más liberal, lo que creaba tensiones, y valoraba intensamente su privacidad, retirándose a menudo de la vista del público a propiedades privadas donde podía ser él mismo. El rancho Flying W aparecía en algunas referencias poco conocidas. Wayne lo había comprado en 1963, aparentemente como un lugar para escapar de las presiones de la fama. A diferencia de sus propiedades más famosas en California, este rancho de Arizona había sido muy privado, rara vez mencionado en entrevistas y nunca fotografiado para revistas. Era su lugar secreto, su santuario. Sarah encontró una entrevista de 1974
en la que Wayne lo mencionaba brevemente. Tengo un lugar en Arizona, dijo. En medio de la nada, sin teléfonos, sin tonterías de Hollywood, solo yo y el desierto. Un hombre necesita un lugar donde pueda pensar, donde pueda recordar quién es debajo de todos los disfraces. La propiedad formaba parte de su patrimonio cuando murió en 1979, pero las disputas entre sus herederos y socios comerciales la dejaron en un limbo legal. A principios de los años 80, había sido abandonada. Los impuestos no se pagaban y finalmente fue embargada por el condado. Pero Sarah no encontró en ningún registro público ninguna mención a un sótano o una caja fuerte, lo que significaba que se trataba de una adición privada, algo que Wayne no había revelado, algo secreto. Estaba atascada. No podía abrir la caja fuerte sin la combinación. No encontraba ningún registro público que pudiera contener pistas. Estaba a punto de darse por vencida por esa noche, cuando vio una publicación en un foro de historia local. Alguien había mencionado que Marcus Webb, que vivía en una residencia de ancianos en Desert Springs, había trabajado como peón en el rancho de John Wayne en los años 70. Tenía 92 años y padecía demencia, pero a veces sus recuerdos de aquella época eran muy nítidos. A la mañana siguiente, Sarah condujo hasta Sunset Hills Care Center, una modesta residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. Preguntó en recepción por Marcus Webb y la dirigieron a la sala común, donde un anciano negro estaba sentado en una silla de ruedas junto a la ventana, contemplando el paisaje desértico. Era delgado, su piel oscura estaba curtida como el cuero viejo. Su cabello era completamente blanco, pero sus ojos, cuando se volvió para mirar a Sarah, eran agudos y vivos. Señor Webb, me llamo Sarah Mitchell. Esperaba poder hablar con usted sobre el rancho Flying W. Algo brilló en su expresión. La finca del duque. No había pensado en eso en años. ¿Es usted periodista? No, señor. Acabo de comprar la propiedad en una subasta. Estoy tratando de conocer su historia. Marcus la estudió durante un largo momento y luego señaló la silla a su lado. Siéntese. Entonces, mi memoria ya no es lo que era, pero algunas cosas se me quedan grabadas. Sarah se sentó y sacó su teléfono para tomar notas. ¿Cuánto tiempo trabajó allí? De 1972 a 1978. 6 años, el mejor trabajo que he tenido y el más extraño. Miró por la ventana, con la mirada perdida. Wayne no era como la gente pensaba. Oh, era duro, no me malinterprete. Tenía esa presencia imponente. Pero también era solitario, creo, cansado. Había venido al rancho para alejarse de toda la basura de Hollywood, y allí era simplemente un hombre. Montábamos a caballo, arreglábamos vallas, nos sentábamos en el porche y veíamos ponerse el sol. Bebía demasiado, fumaba demasiado, sabía que eso lo estaba matando, y al final hablaba mucho de la muerte. ¿Alguna vez mencionó algo sobre un sótano o una caja fuerte? Los ojos de Marcus se agudizaron y se fijaron en ella con repentina intensidad. ¿Lo encontraste? El corazón de Sarah se aceleró. Sí, en un sótano debajo de la cocina, una enorme caja fuerte empotrada en la pared. Marcus asintió lentamente. Yo le ayudé a instalarla. Creo que fue en 1976. Trajo a especialistas de California, ingenieros que sabían cómo excavar en ese duro suelo desértico. Les llevó 3 meses. Me hizo jurar que guardaría el secreto. Nunca se lo había contado a nadie hasta ahora. ¿Para qué era? ¿Qué guardaba allí? No lo sé. Nunca me lo dijo, pero puedo decirte que estaba obsesionado con ella. Pasaba horas allí abajo. Desaparecía en ese sótano y no lo veía en mediodía. Una vez le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, protegiendo lo que importa, Marcus, asegurándome de que algunas cosas sobrevivan cuando yo ya no esté. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Tienes alguna idea de lo que quería decir? ¿De lo que estaba protegiendo? Marcus se quedó callado durante un largo rato. Wayne era un hombre complicado. Había hecho una fortuna en Hollywood, pero también se había ganado muchos enemigos. Se había divorciado 3 veces, y habían sido divorcios muy amargos. Se preocupaba por sus hijos, por su futuro, y coleccionaba cosas, recuerdos de sus películas, claro, pero también otras cosas, obras de arte, libros raros, inversiones. No confiaba mucho en los bancos, no confiaba en el gobierno. Creía en tener activos tangibles, cosas que se pudieran tocar, cosas que duraran.
¿Así que crees que guardaba objetos de valor en la caja fuerte? Creo que guardaba su legado, lo que él consideraba más importante, lo que quería conservar. Pero aquí está la cuestión. Marcus la miró fijamente, con esa mirada penetrante, otra vez. También estaba paranoico al final. El cáncer, la bebida, todo eso le hacía sospechar de todo el mundo. No le dijo a su familia nada del sótano. No se lo dijo a sus abogados ni a sus gestores. Por lo que yo sé, solo yo y esos ingenieros sabíamos que existía, y les pagó lo suficiente para que se olvidaran de todo. Sarah asimiló la información. Señor Webb, necesito abrir esa caja fuerte. ¿Tiene alguna idea de cuál podría ser la combinación? Ni idea. Nunca me la reveló, pero puedo decirle cómo pensaba. Wayne era sentimental bajo toda esa apariencia de tipo duro. Cuando algo le importaba profundamente. Los cumpleaños de sus hijos, el aniversario de sus padres, la fecha en que consiguió su primer papel protagonista, números que significaban algo para él personalmente. Así es como recordaba las cosas. Hablaron durante otra hora. Marcus compartió historias sobre su trabajo con Wayne, sobre la amabilidad y la crueldad del hombre, su generosidad y su terquedad. Describió el rancho tal y como era en su mejor momento, bien cuidado y hermoso, un verdadero refugio. Habló del miedo de Wayne a ser olvidado, de su necesidad de controlar su propia narrativa incluso después de la muerte. Cuando Sarah se disponía a marcharse, Marcus le agarró la mano con una fuerza sorprendente. Una cosa más, Wayne me dijo una vez, cuando estaba muy borracho, que había cometido errores graves. Dijo que había hecho daño a personas a las que quería, que había tomado decisiones de las que se arrepentía, que estaba tratando de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Entonces no entendí lo que quería decir, pero tal vez esa caja fuerte sea parte de ello. Tal vez estaba tratando de dejar algo atrás, algún tipo de redención. Sarah condujo a casa con la cabeza dando vueltas. Pasó la noche investigando la vida personal de John Wayne, buscando fechas significativas. Los cumpleaños de sus hijos. Michael, nacido el 23 de noviembre de 1934. Tony, nacido el 25 de febrero de 1936. Patrick, nacido el 15 de julio de 1939. Melinda, nacida el 16 de diciembre de 1940. Sus matrimonios, sus padres, su Oscar, las fechas de sus películas más famosas. Llenó páginas con números, tratando de encontrar patrones, tratando de pensar como un hombre sentimental, pero también paranoico, que valoraba la privacidad, pero también quería ser recordado. Durante la semana siguiente, Sarah comenzó la tarea de limpiar la casa principal. Llevó a Emma y Tyler el fin de semana, y ellos ayudaron a limpiar los escombros, barrer los pisos y sacar los accesorios rotos. A Tyler le encantaba explorar, encontrar botellas viejas y herraduras oxidadas. Emma se quejaba del calor y la suciedad, pero poco a poco se fue entusiasmando con el proyecto, sobre todo cuando Sarah le dejó elegir los colores de la pintura para lo que sería su nueva habitación. Mientras limpiaba, Sarah hizo varios descubrimientos. Detrás de una tabla suelta en una de las habitaciones, encontró una pila de fotografías antiguas. Mostraban a John Wayne en el rancho. Eran fotos caseras, no profesionales. Wayne a caballo. Wayne sentado en el porche con una copa. Wayne con otras personas que Sarah no reconocía. En el reverso de una foto, alguien había escrito Flying W, verano de 74. En otra habitación, escondidas dentro de la pared donde se había caído el yeso, encontró cartas, correspondencia antigua, algunas dirigidas a Wayne en el rancho, otras que parecían borradores que él había escrito pero nunca enviado. La mayoría eran conversaciones personales sobre negocios, respuestas a cartas de admiradores, cartas a sus hijos, pero una le llamó la atención. Era un borrador de una carta a su hija Isa, fechada en marzo de 1978. En ella, Wayne escribía: «He tomado medidas para garantizar que tú y tus hermanos estéis protegidos, aunque los buitres os acechen cuando yo ya no esté. Confía en los números que compartimos el día que cumpliste 16 años. Te llevarán a casa». A Sarah le temblaban las manos mientras sostenía la carta. El 16.0 cumpleaños de Isa. Cogió su portátil y buscó Isa Wayne, nacida el 31 de marzo de 1956.
Su 16. Cumpleaños habría sido el 31 de marzo de 1972. Los números 331, 1972 o posiblemente 33.172 o incluso combinaciones de esos números reordenados. Lo que sucederá a continuación pondrá el mundo de Sarah patas arriba, revelará secretos que personas poderosas intentaron ocultar durante décadas y demostrará que, a veces, los mayores tesoros son aquellos que nadie sabía que existían. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Sarah condujo hasta el rancho esa noche, incapaz de esperar. Su corazón latía con fuerza mientras bajaba al sótano, con su linterna iluminando la enorme caja fuerte. Se paró frente a ella, respiró hondo y comenzó a girar el dial. Derecha hasta el 3, izquierda hasta el 31, derecha hasta el 72. Nada. La manija no giraba. Probó diferentes combinaciones. 31, 3, 72, 72, 313, 3. Ninguna funcionó. Se sentó en el suelo de tierra, luchando por contener las lágrimas de frustración. Tal vez se había equivocado. Quizás la carta no significaba nada. Quizás nunca abriría esa maldita caja fuerte. Sacó su teléfono y volvió a mirar la carta que había fotografiado. Confía en los números que compartimos el día que cumpliste 16 años. Compartieron, no solo su cumpleaños, sino los números que compartieron. ¿Qué habían compartido ese día? Sarah buscó más información sobre Isa Wayne. Encontró una vieja entrevista de mediados de los 80 en la que Isa había hablado de su padre. Mencionó que, para su 16 cumpleaños, él la había llevado al rancho, el Flying W, y habían pasado 3 días juntos, solo ellos dos. Era uno de sus recuerdos favoritos. Dijo que él le había regalado un collar con un significado especial y que habían visto juntos el amanecer la mañana de su cumpleaños. El amanecer. Sarah comprobó los datos del 31 de marzo de 1972. ¿A qué hora había salido el sol ese día en esa parte de Arizona? Buscó en bases de datos astronómicas y finalmente lo encontró. El amanecer del 31 de marzo de 1972 en esa región había sido a las 6:23 de la mañana. 6:23 combinado con la fecha 3172. Sarah se levantó con las piernas temblorosas. Se acercó de nuevo a la caja fuerte. El dial tenía números del 0 al 99. Tenía que averiguar la combinación correcta de esos números. Las combinaciones estándar de las cajas fuertes solían tener 3 números. ¿Y si fuera el mes y el día del cumpleaños de Isa seguido de la hora del amanecer? Probó con 3123, pero no funcionó. Luego con 3123.6, pero tampoco. Estaba a punto de rendirse cuando se le ocurrió otra idea. ¿Y si no era el formato de fecha estándar estadounidense? ¿Y si Wayne, paranoico, había utilizado un sistema diferente? Día, mes, hora, 31, 3, 23. O tal vez había utilizado todos los números en secuencia. Probó varias combinaciones durante 20 minutos y su frustración fue en aumento. Entonces dio un paso atrás y observó detenidamente la caja fuerte. Era una Mosler de principios de los años 60. Esas cajas fuertes solían tener 3 combinaciones numéricas, y los números podían llegar hasta el 99. Pero el mecanismo del dial significaba que había que girarlo un número específico de veces en direcciones específicas. Procedimiento estándar para abrir una caja fuerte. Girar a la derecha al menos 4 veces para borrar los intentos anteriores. Detener en el primer número. Girar a la izquierda 3 veces pasando el primer número. Detener en el segundo número en la tercera pasada. Girar a la derecha 2 veces pasando el segundo número. Deténgase en el tercer número en la segunda vuelta. Sarah se secó las palmas sudorosas en los vaqueros. Se concentró, pensando en la lógica. El mensaje de Wayne a Isa mencionaba números que compartían. El cumpleaños era el 3:31. La hora del amanecer era las 6:23. ¿Y si los hubiera combinado de una manera que tuviera sentido? El 3 y el 31 sumaban 34. Al sumarlos, 6 y 23 daban 29. O si se tomaba la fecha como 331 y se dividía en 331 plus 623, daba 623. Intentó sumarlos. 3 plus 6 es 9, 31. O si 23 es 54.
Probó con 954 y varios terceros números. Nada funcionaba. Sarah se sentó de nuevo, obligándose a pensar con calma. Wayne era sentimental, pero también práctico. Necesitaba una combinación que pudiera recordar sin tener que escribirla, pero que no fuera obvia para los demás. La pista de Easter significaba que los números tenían que estar relacionados con ese día específico, el 31 de marzo de 1972 al amanecer. ¿Y si fuera más sencillo? ¿Y si simplemente utilizara la hora del amanecer como primer número? 623, pero en formato militar. Eso sería 623 o 623. Pero, ¿cómo hacer que eso funcionara con un dial de combinación de dos dígitos? A menos que... Sarah contuvo el aliento. ¿Y si cada número se introducía por separado? 6, luego 23, luego otro número significativo. El año 1972, los dos últimos dígitos, 72. Se levantó una vez más, con las manos temblorosas. Giró con cuidado el dial hacia la derecha al menos 4 veces para borrarlo. Luego comenzó la secuencia hacia la derecha hasta el 6. Pasó 3 veces por el 6, deteniéndose en el 23 en la tercera pasada. Pasó 2 veces por el 23, deteniéndose en el 72 en la segunda pasada. Alcanzó la manija y tiró de ella. Por un momento, no pasó nada. Luego sintió que algo cedía. Oyó un profundo clic mecánico que pareció resonar en todo el sótano. La manija giró suavemente y la enorme puerta se abrió con bisagras bien engrasadas, revelando la oscuridad del interior. El haz de luz de la linterna de Sarah atravesó el interior de la caja fuerte, y lo que vio le hizo temblar las rodillas. Se agarró al borde de la puerta de la caja fuerte para mantenerse firme, con la mente negándose a procesar lo que veían sus ojos. La caja fuerte no estaba vacía. No estaba llena de papeles viejos ni baratijas olvidadas. Estaba repleta de arriba abajo con objetos cuidadosamente organizados que, incluso en su estado de shock, Sarah reconoció como valiosos. La sección delantera contenía lo que parecían latas de película, docenas de ellas etiquetadas con títulos de películas escritos con rotulador descolorido. Detrás de ellas había estuches forrados en cuero que Sarah abrió con cuidado para descubrir estatuillas de los Oscar. No solo el Oscar de Wayne, sino otros con diferentes nombres grabados. Detrás de ellos había pilas de lo que parecían ser certificados de acciones, bonos y documentos de aspecto oficial en fundas protectoras. Pero fue la sección trasera la que hizo que a Sarah se le parara el corazón. Envueltos cuidadosamente en papel de seda sin ácido y guardados en cajas de archivo, había recuerdos que ella instintivamente supo que eran invaluables. El traje real de Stagecoach, el cinturón de pistolas de True Grit, cartas personales de otras leyendas de Hollywood, fotografías firmadas por John Ford, Howard Hawks, Maureen O'Hara, guiones originales con notas manuscritas de Wayne en los márgenes, y en la parte más trasera, en una caja metálica cerrada con llave que estaba abierta, Wayne debió de haberla abierto la última vez que estuvo allí. Había lingotes de oro, pequeños, cada uno del tamaño de una baraja de cartas, pero sin duda oro auténtico, con fechas estampadas de los años 60 y 70. Sarah contó 12. Se sentó con fuerza en el suelo de tierra, con la linterna aún apuntando hacia la caja fuerte, iluminando una fortuna que no podía ni empezar a calcular. John Wayne había escondido su legado aquí, en este sótano secreto en medio del desierto de Arizona. Lo había protegido de su familia, del gobierno, de todo el mundo. Y ahora, por algún giro imposible del destino, le pertenecía a ella. Sarah no sabía cuánto tiempo estuvo sentada allí. Su mente oscilaba entre la incredulidad y el cálculo desesperado. Esto era real. Todo esto era real. Y su vida acababa de cambiar de una forma que ni siquiera podía empezar a comprender. Sarah pasó toda la noche en el sótano, documentando cuidadosamente todo lo que había en la caja fuerte. Utilizó su teléfono para fotografiar cada objeto desde múltiples ángulos, hizo listas detalladas en un cuaderno y manipuló todo con el cuidado de alguien que comprendía que estaba tocando la historia. Sus manos temblaron todo el tiempo y tuvo que parar 2 veces porque las lágrimas le nublaban la vista. Esto no solo era valioso, era una parte del cine estadounidense, una cápsula del tiempo de la edad de oro de Hollywood, escondida por una de sus mayores estrellas. Cuando salió el sol pintando el desierto de tonos naranjas y rosados,
Sarah tenía un inventario preliminar, 43 latas de película que contenían lo que parecían ser negativos y copias originales de las películas de John Wayne, incluyendo algunas marcadas como versiones del director o escenas alternativas. 7 estatuillas de los Oscar, la de Wayne por True Grit, más otras 6 que aparentemente le habían regalado otros actores y directores, cada una con mensajes personales grabados, certificados de acciones y bonos por un valor nominal de varios millones de dólares, aunque Sarah no tenía ni idea de si seguían siendo válidos después de más de 40 años. Los recuerdos eran aún más extensos de lo que había pensado en un principio. Trajes completos de al menos una docena de películas, armas de atrezo que se habían utilizado en la pantalla, correspondencia personal de leyendas como John Ford, Howard Hawks, Henry Fonda y Katharine Hepburn. Una primera edición de un libro sobre el viejo oeste, firmado por el autor para Wayne, guiones gráficos dibujados a mano de The Searchers, el contrato original de Stagecoach con la firma de Wayne en tinta descolorida, y esos 12 lingotes de oro, cada uno con su peso y pureza estampados. Sarah lo había buscado en su teléfono. Cada lingote pesaba aproximadamente 400 onzas Troy. Al precio actual del oro, solo eso valía más de 8 millones de dólares. Pero sabía que el verdadero valor estaba en los recuerdos de Hollywood. Había visto noticias sobre subastas de películas en las que un solo accesorio o traje podía venderse por cientos de miles, incluso millones. Y esta caja fuerte contenía docenas de objetos de uno de los actores más queridos de la historia de Estados Unidos. Muchos de ellos procedían de sus películas más emblemáticas. Sarah no era experta en la materia, pero entendía que estaba ante una fortuna generacional que le cambiaría la vida, el tipo de dinero que podría enviar a sus hijos a cualquier universidad que quisieran, comprarles una casa de verdad y asegurarles el futuro por completo, el tipo de dinero que nunca había soñado tener. También entendía que estaba fuera de su alcance, necesitaba ayuda experta, y tenía que ser inteligente a la hora de elegir en quién confiar. Sarah pasó los 3 días siguientes investigando y haciendo cuidadosas llamadas telefónicas. Se puso en contacto con una abogada especializada en sucesiones de Phoenix llamada Linda Cordova, especializada en casos de propiedades inusuales. Se puso en contacto con un experto en recuerdos cinematográficos de Los Ángeles llamado Dr. Raymond Chen, que había autenticado artículos para importantes casas de subastas, y llamó a un abogado especializado en valores para preguntarle sobre los bonos y los certificados de acciones. Linda Cordova se desplazó a Desert Springs 5 días después de que Sarah abriera la caja fuerte. Era una mujer de unos 50 años, de mirada aguda, que llegó en un Mercedes y con zapatos cómodos, llevando un maletín y con una expresión que sugería que lo había visto todo. Sarah se reunió con ella en el rancho y la llevó al sótano. La compostura de Linda se quebró cuando vio la caja fuerte abierta y su contenido. «Dios mío», susurró. «¿Cuánto crees que vale esto?» «No tengo ni idea», admitió Sarah. «Por eso te llamé. Necesito entender mi situación legal. Compré esta propiedad legalmente en una subasta del condado. Todo lo que hay en la propiedad es mío, ¿verdad?» Linda se quedó en silencio durante un largo rato, examinando los objetos sin tocarlos. «Legalmente sí. En Arizona, cuando se compra una propiedad en una subasta fiscal, se adquiere todo lo que hay en ella, incluido su contenido. El anuncio de la subasta del condado indicaba que la propiedad se vendía tal cual, con todas las estructuras y su contenido. Así que, técnicamente, es tuya». Pero Sarah percibió la vacilación en la voz de Linda. «Pero esto va a ser complicado. Primero tenemos que determinar si alguno de estos artículos ha sido denunciado como robado o si hay reclamaciones sobre ellos. La sucesión de Wayne puede argumentar que estos artículos nunca se abandonaron, que deberían haber formado parte de la distribución de la herencia tras su muerte. Podrían alegar que ocultarlos constituyó un fraude, o que la familia no tenía conocimiento de ellos y, por lo tanto, no deberían haberse incluido en la venta de la propiedad. ¿Pueden ganar ese argumento?» Linda la miró a los ojos. «No lo sé. No tengo experiencia en casos como este, pero puedo decirte que el patrimonio de Wayne representa mucho dinero y abogados muy buenos. Si quieren pelear contigo por esto, tienen los recursos para una larga batalla legal. La pregunta es si tú tienes los recursos para defenderte». Sarah pensó en sus $800 de ahorros, sus tarjetas de crédito al límite
y su garaje en mal estado. ¿Qué crees que deberías hacer? Documenta todo, consigue tasaciones profesionales. No saques nada de esta caja fuerte sin fotografiar su posición exacta. Y prepárate para lo que se avecina, porque una vez que se corra la voz sobre esto, y se correrá, tu vida cambiará drásticamente. El Dr. Raymond Chen llegó de Los Ángeles 3 días después, acompañado de un asistente y con suficiente equipo como para abastecer un pequeño laboratorio. Era un hombre compacto de unos 60 años, con gafas de montura metálica y manos que se movían con la precisión de un cirujano. Sarah observó cómo examinaba cada objeto con luces especiales y lupas, consultando libros de referencia y tomando notas en una tableta. Trabajó durante 6 horas, deteniéndose solo brevemente para beber agua. Cuando finalmente salió del sótano, tenía el rostro sonrojado por la emoción. Señorita Mitchell, ¿entiende lo que tiene aquí? Recuerdos cinematográficos valiosos. Esto es más que valioso. Es material de calidad museística, en su mayor parte único en su género. Solo el traje de la diligencia podría alcanzar entre 2 y 3 millones en una subasta. Es la película que convirtió a Wayne en una estrella, y los trajes completos de esa época rara vez se conservan. El cinturón de pistola de True Grit, autenticado y en este estado, fácilmente otro millón. Las cartas personales de John Ford y Howard Hawks no tienen precio desde una perspectiva histórica. Los negativos originales de la película, si están en buen estado, podrían valer millones para los archiveros y coleccionistas. A Sarah se le secó la boca. ¿Cuánto en total? El Dr. Chen se quitó las gafas y las limpió, un gesto que parecía diseñado para darle tiempo a elegir cuidadosamente sus palabras. Una estimación conservadora solo para los recuerdos y los materiales cinematográficos oscila entre 150 y 200 millones de dólares. El oro, los valores y los demás artículos podrían sumar entre 50 y 80 millones más, dependiendo de su validez y de las condiciones actuales del mercado. Señorita Mitchell, está ante una colección que vale 250 millones de dólares, posiblemente más. La habitación daba vueltas. Sarah se sentó con fuerza en las escaleras del sótano. 260 millones de dólares. Era una cifra incomprensible. En un buen año ganaba unos 30,000 dólares en el taller. Había pasado la mayor parte de su vida adulta preocupada por pagar el alquiler, por mantener las luces encendidas, por si podía permitirse comprar zapatos nuevos a sus hijos. Y ahora este hombre le decía que era dueña de 250 millones de dólares. ¿Estás seguro?, logró preguntar. Me gustaría hacer pruebas más exhaustivas, traer a otros especialistas para algunas cosas. Pero sí, estoy seguro de que esta colección vale al menos eso, posiblemente mucho más si los compradores adecuados entran en una guerra de pujas. Hizo una pausa. Señorita Mitchell, necesita seguridad seria aquí, inmediatamente. Lo que tiene en este sótano es uno de los mayores tesoros de Hollywood jamás descubiertos. Cuando se corra la voz, todo el mundo lo dirá. Cuando se corra la voz, yo no se lo he dicho a nadie excepto a usted y a mi abogado. El Dr. Chen sonrió con tristeza. No importa. Los secretos tan grandes no permanecen en secreto. Mi asistente lo sabe. Su abogado lo sabe. El condado sabe que usted compró esta propiedad. La gente habla. Tiene quizá una semana, 2 como mucho, antes de que esto se haga público. Y cuando suceda, tiene que estar preparada. Tenía razón. Pero Sarah había subestimado la rapidez con la que se difundiría la noticia. 4 días después, mientras trabajaba en una transmisión en el taller, un Lexus negro se detuvo afuera. 2 hombres con trajes caros salieron del coche y Sarah supo inmediatamente que no eran clientes que necesitaban un cambio de aceite. ¿Sarah Mitchell?, preguntó el más alto. Soy Gregory Hastings y él es James Reeves. Somos abogados que representamos al patrimonio de John Wayne. Necesitamos hablar con usted sobre ciertos objetos que han llamado nuestra atención. Sarah se secó las manos con un trapo, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo lo han descubierto? El asistente del Dr. Chen mencionó el hallazgo a un colega, que a su vez se lo comentó a otra persona. Ya sabe cómo son estas cosas. ¿Podemos hablar en privado? Se sentaron en la pequeña oficina situada en la parte trasera del taller. Los 2 abogados parecían completamente fuera de lugar entre las piezas de automóvil y los muebles manchados de aceite. Gregory Hastings expuso su postura
con la suave eficacia de alguien que había planteado este tipo de argumentos muchas veces antes. Los objetos que había en la caja fuerte, explicó, habían sido propiedad personal de Marion Morrison, también conocida como John Wayne. Aunque la propiedad en sí había sido abandonada, el contenido de la caja fuerte representaba una categoría separada de activos que debería haberse distribuido a través del patrimonio. La familia no había sido consciente de su existencia y, por lo tanto, no podían haber sido abandonados legalmente. La sucesión estaba dispuesta a ofrecer a Sarah una comisión por el hallazgo, $2 millones, a cambio de la devolución de todos los objetos. Sarah escuchó sin interrumpir, dejando que expusieran sus argumentos. Cuando terminaron, se limitó a decir, la respuesta es no. James Reeves frunció el ceño. Señorita Mitchell, creo que no comprende la complejidad jurídica de este asunto. Tenemos recursos para llevar esto a los tribunales durante años. Solo los costes del litigio podrían arruinarla. $2 millones es una cantidad muy generosa por lo que es un hallazgo afortunado. No es un hallazgo afortunado. Compré esta propiedad legalmente. Todo lo que hay en ella es mío según la ley de Arizona y vale mucho más que $2 millones. Lo han tasado. Gregory agudizó la mirada. Sí, por el doctor Raymond Chen, uno de los principales expertos en recuerdos de Hollywood. Él estima el valor total en alrededor de $260 millones. Ella observó cómo ambos abogados intentaban ocultar sus reacciones. Por lo tanto, aunque agradezco su oferta, es insultante. Si la sucesión quiere negociar un acuerdo, tendrán que ofrecer más del 1% del valor real. Los abogados intercambiaron miradas. Gregory sacó una tarjeta de visita. Nos pondremos en contacto con usted, pero, señorita Mitchell, le aconsejo que lo considere detenidamente. No le recomiendo que se enfrente a la herencia de Wayne. ¿Es eso una amenaza? Es una llamada a la realidad. Que tenga un buen día. Después de que se marcharan, Sarah se sentó en su oficina temblando. Se había mantenido firme, pero sabía que esto era solo el principio. Llamó inmediatamente a Linda Cordova y le contó lo sucedido en la reunión. La respuesta de Linda fue mesurada, pero preocupada. Van a presentar una orden judicial para impedir que vendas o traslades nada. Argumentarán que los objetos son objeto de disputa y lanzarán una campaña mediática para presentarte como alguien que intenta lucrarse con el legado de John Wayne. Tienes que adelantarte a esto. ¿Cómo? Cuenta tu versión primero. Controla la narrativa antes de que lo hagan ellos. La tormenta mediática golpeó como un monzón del desierto, repentina, violenta y abrumadora. A las 48 horas de la reunión de Sarah con los abogados del patrimonio, los camiones de las cadenas de noticias estaban aparcados fuera del garaje. Los periodistas llamaban a la puerta de su casa de alquiler y su teléfono no paraba de sonar con números que no reconocía. La historia estaba en todas partes. Una madre soltera descubre la fortuna oculta de John Wayne, una caja fuerte con $250 millones encontrada en el desierto. El tesoro secreto del duque. Algunas noticias se mostraban comprensivas y describían a Sarah como una madre trabajadora que había hecho una inversión inteligente y había tenido suerte. Pero otras historias adoptaron un tono más oscuro, sugiriendo que estaba tratando de robar a la familia de un ícono estadounidense, que de alguna manera sabía de la caja fuerte antes de comprar la propiedad, que era codiciosa y oportunista. La ciudad de Desert Springs se dividió en dos. Algunas personas estaban encantadas con Sarah, orgullosas de que una de las suyas hubiera tenido tanto éxito. Llevaban camisetas que decían «Equipo Sarah» y publicaban mensajes de apoyo en las redes sociales. Pero otros resentían su repentina fortuna, cuestionaban si se la merecía o veían una oportunidad para quedarse con una parte. Antiguos compañeros de clase con los que no había hablado en años la llamaban para pedirle préstamos. Aparecieron parientes lejanos, alegando que siempre habían sido cercanos y que sí podía ayudarlos. Personas que apenas conocía la acusaban de haber cambiado, de crecerse demasiado, de olvidar de dónde venía. Lo peor fueron las amenazas. Comenzaron como cartas anónimas y se intensificaron rápidamente. Alguien pintó con spray la palabra ladrona en el lateral de su garaje. Encontró los neumáticos de su camioneta pinchados. A las 2 de la madrugada, alguien lanzó una piedra contra la ventana de su casa alquilada con una nota adjunta. «Devuélvelo o te lo quitaremos». Sarah denunció todo al sheriff, pero el departamento era pequeño y estaba desbordado.
Aumentaron las patrullas frente a su casa, pero no podían proporcionarle protección las 24 horas del día. Sarah empezó a dormir con la vieja escopeta de su padre al lado del sofá, sobresaltándose con cada ruido. Sacó a Emma y Tyler del colegio después de que Tyler llegara a casa llorando porque unos niños mayores le habían empujado y llamado ladrona a su madre. Emma, tratando de ser valiente, se había peleado para defender el nombre de su madre y había vuelto a casa con un ojo morado. La noche en que Emma apareció con ese ojo magullado, algo se rompió dentro de Sarah. Sentó a sus hijos a la mesa de la cocina y miró sus caras asustadas y confundidas. Tyler solo tenía 8 años. Debería haber estado preocupado por sus deberes y por si podría jugar a los videojuegos, no por si su madre era una delincuente. Emma, con 12 años, debería haber estado preocupada por sus amigos y las actividades escolares, no por defender a su familia de acusaciones que no entendía del todo. «Lo siento», dijo Sarah, con la voz quebrada. «Siento mucho que os esté pasando esto a los dos. Nunca quise que esto sucediera. Nunca imaginé que comprar esa casa cambiaría nuestras vidas de esta manera». Emma, que siempre intentaba ser la madura, se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su madre. «Mamá, no hiciste nada malo. Compraste una casa, encontraste algo que estaba allí. Eso no es robar. Mucha gente no lo ve así, cariño». «Entonces mucha gente es estúpida», dijo Emma con fiereza. «Trabajas más duro que nadie que conozco. Lo has dado todo por nosotros. Si alguien se merece que le pase algo bueno, esa eres tú». Tyler asintió, aunque sus ojos seguían asustados. «¿Vamos a tener que devolverlo?» «El tesoro». Sarah respiró hondo. «No lo sé. Quizás los abogados estén peleando y los jueces decidan. Pero quiero que ambos entendáis algo. Pase lo que pase con la caja fuerte y el dinero, lo que más importa es que estamos juntos. Estamos a salvo. Somos una familia. Eso vale más que cualquier tesoro». Pero incluso mientras lo decía, Sarah luchaba con el peso moral de la situación. A altas horas de la noche, después de que los niños se durmieran, se quedaba despierta pensando. Legalmente, la colección era suya, pero moralmente, ¿qué era lo correcto? John Wayne tenía 7 hijos. Habían perdido a su padre. ¿No tenían derecho a reclamar su legado, las cosas que él había atesorado? Por otra parte, Wayne había escondido deliberadamente esos objetos. Había creado una cámara acorazada secreta y nunca se lo había contado a su familia. Si hubiera querido que ellos tuvieran esas cosas, ¿no habría dejado instrucciones? ¿No lo habría incluido en su testamento? Y Sarah había comprado la propiedad de forma legítima. Había corrido un riesgo al comprar un rancho abandonado y supuestamente maldito. Había gastado dinero que no podía permitirse en una apuesta. ¿Por qué tenía que renunciar a lo que había encontrado? El debate interno la consumía. Siempre había intentado enseñar a Emma y Tyler a hacer lo correcto, a ser honestos, a tratar a las personas con justicia. Pero, ¿qué era lo correcto en este caso? ¿Qué era justo? La situación se agravó cuando Sarah recibió una notificación legal formal. La sucesión de Wayne había solicitado una orden judicial de emergencia que le impedía vender, retirar o disponer de cualquier objeto de la caja fuerte. Se fijó una vista para 2 semanas después de la fecha de la solicitud. Linda Cordova le advirtió que la sucesión había contratado a uno de los bufetes de abogados más caros de Los Ángeles, una potencia conocida por ganar litigios de alto riesgo. «No están jugando», dijo Linda durante una reunión en su oficina de Phoenix. «Van a argumentar que Wayne nunca tuvo la intención de abandonar estos artículos, que la familia no tenía conocimiento de ellos y no podía haber consentido su venta, y que usted tiene la obligación de devolverlos a los herederos legítimos. Y nuestro argumento es que usted compró la propiedad legalmente en una subasta pública, que las leyes de propiedad abandonada establecen claramente que el contenido se transfiere con la propiedad, y que Wayne tuvo 40 años para hacer otros arreglos y decidió no hacerlo. Pero Sarah, tengo que ser sincera con usted. Esto va a ser caro. Estamos hablando de posibles millones en honorarios legales si esto llega a los tribunales. ¿Tiene recursos para eso? Tengo la colección. ¿No podemos usarla como garantía? No, mientras esté bajo mandato judicial. No puede tocarla. Linda hizo una pausa. Hay otra opción. Podríamos negociar un acuerdo. Dar a la herencia una parte significativa de la colección a cambio de la titularidad clara del resto. Quizás un reparto al 50% o al 60-40 a tu favor. Sarah sintió que se le oprimía el pecho.
¿Renunciar a la mitad de lo que es legalmente mío porque ellos tienen mejores abogados? Sé que no es justo, pero podría ser pragmático. La mitad de 260 millones sigue siendo 130 millones. Suficiente para transformar tu vida y la de tus hijos. Suficiente para acabar con esta pesadilla y seguir adelante. Necesito pensarlo. Ese fin de semana, Sarah llevó a Emma y Tyler al rancho. Era la primera vez que volvían desde que comenzó el frenesí mediático. Los tres recorrieron la vieja casa, que Sarah había estado limpiando y reparando poco a poco en su tiempo libre. Les mostró las habitaciones que podrían ser suyas, la gran sala de estar con la chimenea de piedra, las vistas que se extendían por kilómetros a través del desierto. Luego los llevó al sótano y les mostró la caja fuerte, todavía abierta, todavía llena de tesoros. Tyler abrió mucho los ojos. Todo eso vale millones y millones. Según los expertos, sí, Emma estudió el rostro de su madre, pero tal vez tengamos que dárselo a los hijos de John Wayne. Quizás los abogados estén discutiendo sobre ello. Quiero saber qué opináis vosotros dos. ¿Creéis que es correcto que nos lo quedemos o deberíamos compartirlo con su familia? Emma pensó detenidamente antes de responder, frunciendo el ceño en señal de concentración. ¿Sabían los hijos del señor Wayne lo de estas cosas? No, nunca se lo dijo, y lo escondió aquí a propósito. Sí, entonces quizá no quería que lo tuvieran. Quizá quería que quien lo encontrara se lo quedara. Hizo una pausa. O quizá se olvidó de ello porque estaba viejo y enfermo. No lo sé, mamá. Es muy confuso. Tyler intervino. Encuentra a sus guardianes. Sarah no pudo evitar sonreír, aunque tenía el corazón encogido. Es más complicado que eso, amigo. Pero gracias a los dos por vuestras ideas. Esa noche, de vuelta en la casa alquilada, Sarah recibió una llamada de un número que no reconocía. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. Hola, señorita Mitchell. Me llamo Patrick Wayne. Soy el hijo de John Wayne. A Sarah se le cortó la respiración. Había visto fotos de Patrick. Había seguido los pasos de su padre en la actuación, aunque nunca alcanzó el mismo nivel de fama. Ahora tenía más de 80 años y era uno de los pocos hijos de Wayne que seguían vivos. Señor Wayne no esperaba tener noticias suyas directamente. Quería hablar con usted personalmente, sin abogados. ¿Puedo hablar con franqueza? Por supuesto. Mi padre era un hombre complicado, brillante, talentoso, generoso en algunos aspectos, pero también reservado, controlador y a menudo cruel con sus seres más cercanos. Tuvo 3 matrimonios, 7 hijos y más remordimientos que logros, aunque el mundo solo veía los logros. La voz de Patrick sonaba cansada, pero firme. Cuando me enteré de lo que había encontrado, mi primera reacción fue de enfado. ¿Cómo se atrevió a ocultarnos todo esto? Podríamos haber utilizado esos recursos. Algunos de mis hermanos tenían dificultades económicas y él tenía esta fortuna escondida en el desierto. Sarah no sabía qué decir, así que se quedó callada. Pero luego lo pensé mejor, continuó Patrick. Y me di cuenta de que esto es exactamente el tipo de cosa que mi padre haría. No confiaba en nadie. En realidad, no. Ni en los estudios, ni en sus gerentes comerciales, ni siquiera en su propia familia. Construyó esta bóveda porque necesitaba sentir que tenía el control de algo. Y ahora, tantos años después, está causando exactamente el tipo de caos que él habría odiado. Lamento que esto esté causando dolor a tu familia. No se disculpe. Usted no ha creado esta situación. Ha sido mi padre. ¿Y sabe qué? Creo que probablemente le habría encantado todo este lío. Le encantaban las buenas peleas. Patrick hizo una pausa. Los abogados quieren quitarle esto. Les pagan muy bien para recuperar todo lo posible para el patrimonio. Pero quería que supiera que no todos pensamos así. Algunos creemos que lo ha encontrado de forma justa. Asumiste un riesgo al comprar esa propiedad y deberías ser recompensada por ello. Gracias por decir eso. Voy a ser sincero con usted, señorita Mitchell. La herencia va a luchar con uñas y dientes. Tienen recursos y motivación. Pero quería que supiera que al menos hay alguien que cree que usted se merece lo que encontró. Y si alguna vez quiere hablar para negociar algo razonable, sin que los abogados se lleven todo, ahora tiene mi número. Después de terminar la llamada, Sarah se sentó en la sala de estar a oscuras, con la mente a 1000 por hora. La llamada de Patrick Wayne había cambiado algo en su forma de pensar. No se trataba solo de dinero o derechos legales. Se trataba de personas,
de familias, de legados complicados y de los líos que dejamos atrás. John Wayne había sido humano, imperfecto, tratando de controlar cosas que no podía controlar. Sus hijos también eran humanos, lidiando con las decisiones de un padre décadas después de su muerte. Y Sarah se encontraba en medio, tratando de hacer lo correcto por sus propios hijos mientras navegaba por una situación que nunca había pedido. Esa noche tomó una decisión. Lucharía. No porque fuera codiciosa, ni porque quisiera castigar a la familia Wayne, sino porque rendirse sin luchar les enseñaría a Emma y Tyler una lección equivocada. Les enseñaría que las personas con dinero y poder siempre ganan, que la gente corriente debía aceptar su lugar, que arriesgarse no tenía recompensa. Se había enfrentado a su exmarido cuando los abandonó. Se había enfrentado a un pueblo que le decía que una mujer no podía dirigir un taller mecánico. Se había enfrentado a la pobreza, las dificultades y las dudas durante años. También podía enfrentarse a esto, pero también sería inteligente al respecto. Estaría abierta a una negociación razonable. Trataría a la familia Wayne con respeto y se aseguraría de que, pasara lo que pasara, sus hijos estuvieran protegidos y atendidos, porque eso era lo más importante. A la mañana siguiente, Sarah llamó a Linda Cordova. Quiero luchar contra la orden judicial. Quiero establecer una propiedad clara, pero también estoy dispuesta a discutir un acuerdo justo con la familia. No con los abogados del patrimonio, sino con los propios hijos de Wayne. ¿Puedes hacerlo posible? Linda se quedó callada un momento. Puedo intentarlo, pero Sarah, una vez que emprendamos este camino, no habrá vuelta atrás. ¿Estás segura? Sarah miró a Emma y Tyler desayunando en la mesa de la cocina, a la casa de alquiler que se desmoronaba a su alrededor, a la vida que había construido con pura determinación y esperanza. Estoy segura de que encontré algo extraordinario en esa caja fuerte. Pero ¿sabes qué es lo más valioso? No es el oro, ni los Oscar, ni el vestuario. Es la posibilidad de un futuro diferente para mis hijos. Y no voy a renunciar a eso sin luchar. Las líneas de batalla estaban trazadas. La finca Wayne, por un lado, respaldada por costosos abogados y la simpatía del público por proteger el legado de un icono. Sarah Mitchell, por el otro, una madre soltera de un pequeño pueblo de Arizona que había apostado $500 y había encontrado un secreto de $250 millones. Todo el país estaba pendiente de quién ganaría y si la justicia favorecería al poder o a la perseverancia. La sala del tribunal de Phoenix estaba abarrotada la mañana de la primera vista. Sarah se sentó junto a Linda Cordova en la mesa de los acusados, tratando de ignorar las cámaras de televisión alineadas a lo largo de la pared trasera y los susurros de la galería. Al otro lado del pasillo, el equipo legal de la finca Wayne ocupaba toda una mesa. 5 abogados con trajes oscuros a juego, rodeados de montones de maletines y expedientes legales. Parecían un ejército preparándose para la guerra. Sarah parecía exactamente lo que era, una mecánica de un pequeño pueblo con su único traje apropiado para un tribunal, una chaqueta que le había prestado Linda. La jueza Margaret Holbrook entró y todos se levantaron. Tenía unos 60 años, el pelo gris acero y el comportamiento sensato de alguien que llevaba 30 años juzgando casos complicados. Se acomodó en su silla, se ajustó las gafas y se puso manos a la obra. He revisado los documentos preliminares del caso Wayne Estate Holdings contra Sarah Mitchell. Esta es una audiencia sobre la moción de la sucesión para obtener una orden judicial de emergencia que impida a la demandada disponer de determinados bienes. Escuchemos los argumentos. El abogado principal de la sucesión, Gregory Hastings, se puso de pie y comenzó una presentación que claramente había costado miles de dólares preparar. Tenía fotografías de John Wayne, cronologías de su vida, testimonios de expertos sobre el valor de la colección y argumentos apasionados sobre la protección del legado de un icono estadounidense frente a la explotación. Describió a Sarah como una oportunista que había tenido suerte y ahora se negaba a hacer lo correcto. Su señoría, concluyó Hastings, Marion Morrison, John Wayne, era un tesoro nacional. Los objetos en cuestión representan el trabajo de su vida, su historia personal, su legado al pueblo estadounidense. Nunca se pretendió abandonarlos. La familia no tenía conocimiento de su existencia y, por lo tanto, no podía haber consentido su venta. Pedimos al tribunal que reconozca que, aunque la señorita Mitchell haya comprado legalmente la propiedad,
El contenido de la caja fuerte representa una categoría separada de activos que pertenecen legítimamente al patrimonio de Wayne. Cuando Linda se levantó para presentar el lado de Sarah, su enfoque fue completamente diferente. Sin gráficos costosos, sin apelaciones emocionales al estatus de John Wayne, solo hechos y leyes. Su señoría, los estatutos revisados de Arizona establecen claramente que cuando una propiedad se vende en una subasta fiscal, el comprador recibe todas las estructuras y el contenido de la misma. El aviso de subasta del condado indicaba explícitamente que la propiedad se vendía tal cual, con todo su contenido. La señorita Mitchell compró esta propiedad de buena fe en una subasta pública. Descubrió la caja fuerte por su propio esfuerzo. Los objetos habían estado abandonados durante más de 40 años. La sucesión de Wayne tuvo múltiples oportunidades de mantener la propiedad, pagar los impuestos o impedir de otro modo esta venta. Decidieron no hacerlo. La ley es clara. El contenido pertenece a la señorita Mitchell. La jueza Holbrook hizo preguntas directas a ambas partes. ¿Cuánto tiempo llevaba abandonada la propiedad? ¿Había hecho la sucesión algún esfuerzo por mantenerla? ¿Había algún registro de la existencia de la caja fuerte en el testamento de Wayne u otros documentos de la sucesión? ¿Cuándo se había enterado la sucesión por primera vez de la colección? La vista duró 3 horas. Finalmente, la juez Holbrook anunció que deliberaría sobre el asunto y dictaría sentencia en un plazo de 2 semanas. Esas 2 semanas fueron una agonía. Sarah intentó mantener cierta normalidad yendo a trabajar al taller y cuidando de Emma y Tyler, pero el estrés era agobiante. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco pensando que era Linda, con noticias. La cobertura mediática se intensificó con expertos legales debatiendo el caso en televisión. Las encuestas de opinión pública mostraban que el país estaba dividido casi a partes iguales entre los que apoyaban a Sarah y los que pensaban que debía devolver la colección a la familia Wayne. Entonces, un martes por la mañana, 13 días después de la audiencia, Linda llamó. La jueza había emitido su fallo. La orden judicial fue denegada. A Sarah le temblaban las rodillas. Se sentó con fuerza en el suelo del garaje, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué significa eso? Significa que eres la propietaria legal de la colección. Está claro que el juez consideró que compraste la propiedad de buena fe, que la venta fue correcta y que el contenido se transfirió con la propiedad. La familia Wayne puede apelar y probablemente lo hará, pero por ahora tú tienes la propiedad legal clara. Sarah no podía hablar. Se quedó allí sentada, sobre el cemento manchado de aceite, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Linda le explicaba los detalles del fallo. El juez Holbrook había sido minucioso e inequívoco. La ley estaba del lado de Sarah. Los argumentos de la sucesión, aunque emocionalmente convincentes, carecían de fundamento legal. Después de 43 años de abandono y múltiples oportunidades para evitar la venta por impuestos, la sucesión de Wayne no podía ahora alegar que el contenido debería haber sido excluido. Pero Linda tenía una advertencia. Esto no ha terminado. Van a apelar ante el Tribunal Supremo del Estado. Van a hacer que esto sea lo más caro y difícil posible. Y Sarah, necesito hablar contigo sobre otra cosa. Se han puesto en contacto conmigo 3 bufetes de abogados diferentes que quieren representarte a cambio de una comisión. Grandes bufetes con recursos para luchar hasta el final. Se llevarían un porcentaje de cualquier venta final, pero tú no tendrías que pagar los honorarios legales por adelantado. ¿Por qué me cuentas esto? La voz de Linda era suave. Porque soy una profesional independiente con recursos limitados. Creo en tu caso y lucharé por ti con todas mis fuerzas. Pero quiero que tengas la mejor representación posible, incluso si eso significa que yo me aparte. Sarah pensó en todo lo que Linda había hecho. Las horas de trabajo, la fe en el caso de Sarah cuando otros dudaban, la atención personalizada. Te quiero a ti. Si estás dispuesta a seguir luchando, te quiero como mi abogada. Entonces lucharemos. Pero Sarah, tenemos que pensar estratégicamente. La apelación podría tardar 1 año o más. Durante ese tiempo, la colección permanecerá en ese sótano sin generar ningún valor, y tú seguirás sin dinero y pasando apuros. ¿Has pensado en la oferta de Patrick Wayne de negociar directamente? Sarah no había pensado en otra cosa. ¿Cómo sería eso? Durante el mes siguiente,
Linda facilitó una serie de reuniones privadas entre Sarah y tres de los hijos de John Wayne, Patrick, Isa y Marissa. Se reunieron en un lugar neutral, una sala de conferencias de un hotel de Scottsdale, sin la presencia de los principales abogados de la finca. Al principio fue incómodo. Esos hijos de la realeza de Hollywood, sentados frente a una mecánica con vaqueros gastados. Pero Patrick rompió el hielo con una historia sobre la obsesión de su padre por la privacidad, y pronto estaban hablando como personas, no como adversarios legales. Esto es lo que propongo, dijo Sarah durante la tercera reunión. No quiero sacar provecho de la muerte de su padre, ni causar dolor a su familia, pero tampoco puedo entregar lo que legalmente me pertenece. Entonces, ¿qué tal si encontramos un término medio? ¿Qué tal si, en lugar de vender la colección a compradores privados que la dispersarían, la mantenemos junta? Crear algo que honre el legado de su padre y beneficie a todos. Isser se inclinó hacia adelante. ¿A qué se refiere? Un museo en el rancho. Restauraríamos la propiedad, construiríamos instalaciones adecuadas para exhibir la colección y la abriríamos al público. El Rancho y Museo del Patrimonio de John Wayne. Es evidente que tu padre amaba esa propiedad. Creó allí una cámara secreta. Hagamos de ella un lugar donde la gente pueda aprender sobre él, ver su trabajo y comprender su impacto en la cultura estadounidense. Patrick intercambió miradas con sus hermanas. ¿Quién lo dirigiría? ¿Quién sería el propietario? Crearíamos una fundación. La familia Wayne tendría puestos en la junta directiva. Yo tendré un puesto en la junta. Traeremos a historiadores del cine, expertos en conservación, personas que entiendan el legado de tu padre. La fundación será propietaria de la colección y de la propiedad. Los ingresos del museo se destinarán a su mantenimiento, a financiar programas de conservación de películas y, tal vez, a becas para estudiantes de cine. Nadie obtendrá beneficios personales, pero todos se beneficiarán. Marissa habló por primera vez. ¿Y tú qué sacas de esto? Podrías vender esa colección por cientos de millones. Sarah la miró a los ojos. Consigo financiar la educación de mis hijos. Puedo vivir en una casa restaurada en un terreno precioso. Puedo formar parte de algo significativo en lugar de limitarme a vender artefactos al mejor postor. Y sinceramente, consigo paz. Puedo dejar de luchar, dejar de mirar por encima del hombro, dejar de preocuparme por si estoy haciendo algo mal. Tu padre ocultó esta colección por una razón. Quizá esa razón era crear algo exactamente como lo que estoy proponiendo. Las negociaciones duraron 3 meses más. Abogados diferentes, colaborativos, redactaron acuerdos. La familia Wayne contribuiría con recuerdos adicionales de sus propias colecciones. Sarah donaría la propiedad y su contenido a la fundación. Se establecería un fideicomiso para financiar la educación de Emma y Tyler hasta la universidad. Sarah recibiría un salario como directora del museo y podría vivir en la propiedad sin pagar alquiler de por vida. Los hijos de Wayne participarían en todas las decisiones importantes sobre la colección y su presentación. El anuncio del acuerdo fue noticia. Algunas personas criticaron a Sarah por no haber exigido el valor total. Otras elogiaron a ambas partes por encontrar una solución que honraba el legado de John Wayne y reconocía los derechos legales de Sarah. Pero a Sarah ya no le importaba la opinión pública. Le importaba que el futuro de Emma y Tyler estuviera asegurado. Le importaba haber encontrado un camino a seguir que le parecía moralmente correcto. Le importaba poder volver a dormir por las noches. El trabajo de transformación del rancho comenzó de inmediato. La fundación recaudó fondos adicionales de donantes de la industria cinematográfica, fans de Wayne y organizaciones dedicadas a preservar la historia del cine estadounidense. Los arquitectos diseñaron un ala de museo de última generación que se conectaría con la casa original del rancho, manteniendo su carácter histórico. Los conservadores comenzaron el delicado trabajo de preservar y catalogar la colección. Los expertos en cine autenticaron cada artículo, investigaron su procedencia y prepararon materiales educativos. Sarah se volcó en el proyecto con la misma determinación con la que en su día se había dedicado a mantener a flote su garaje. Aprendió sobre gestión de museos, historia del cine y administración de organizaciones sin ánimo de lucro. Trabajó con los conservadores para diseñar exposiciones que resultaran atractivas, tanto para los cinéfilos empedernidos como para las familias con niños pequeños. Insistió en que los precios de las entradas se mantuvieran bajos para que todo el mundo, y no solo los coleccionistas adinerados,
pudiera disfrutar del museo. La restauración de la casa del rancho fue una labor de amor. Sarah contrató a contratistas locales siempre que fue posible, lo que generó puestos de trabajo en Desert Springs. Recuperó los materiales originales siempre que pudo, respetando la historia de la estructura. El techo se reconstruyó por completo. Las ventanas se sustituyeron por otras con diseños adecuados a la época. Las paredes de adobe se repararon y sellaron. Las chimeneas de piedra se limpiaron y restauraron para que volvieran a funcionar. Se repararon las paredes interiores, lo que reveló más tesoros ocultos, fotografías antiguas, cartas e incluso un diario en el que Wayne había escrito pensamientos dispersos sobre sus películas y su vida. Emma y Tyler formaron parte del proceso en cada paso del camino. Tyler, ahora con 9 años, se fascinó con la construcción y pasaba horas observando a los trabajadores, haciendo preguntas, aprendiendo sobre diferentes herramientas y técnicas. Emma, de 13 años, que se estaba convirtiendo en una joven reflexiva, se interesó por el trabajo de conservación, aprendiendo a manejar artefactos delicados, a investigar el contexto histórico y a crear narrativas convincentes sobre los objetos. Una tarde, unos 18 meses después del inicio de la restauración, Sarah encontró a Emma en lo que se convertiría en la sala de exposiciones principal, examinando cuidadosamente el traje de la diligencia bajo la atenta mirada de un conservador. «Mamá», dijo Emma sin levantar la vista, «¿sabías que esta película lo cambió todo? Antes de la diligencia, las películas del oeste se consideraban un entretenimiento barato, pero John Ford las convirtió en arte y John Wayne se convirtió en una estrella. Este traje representa un punto de inflexión en el cine estadounidense. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Su hija estaba aprendiendo, creciendo y relacionándose con el mundo de una forma que nunca habría sido posible en su antigua vida. ¿Cómo has aprendido todo eso? El Dr. Chen me ha estado enseñando historia del cine. Dice que tengo buen ojo para los detalles. Emma finalmente levantó la vista, con una sonrisa en el rostro. Me ha preguntado si me gustaría hacer prácticas en su empresa de autenticación el próximo verano. Dice que podría aprender mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí, creo que sí. Nunca antes había pensado en trabajar con historia, pero en realidad es muy interesante. Estos objetos cuentan historias sobre personas, sobre cultura, sobre lo que era importante para ellas. Es como el trabajo de un detective. Sarah abrazó a su hija, abrumada por la gratitud. Eso era lo que significaba el museo. No solo preservar el legado de John Wayne, sino crear oportunidades para la próxima generación. Enseñar a niños como Emma y Tyler que la historia era importante, que las historias eran importantes, que el pasado tenía algo valioso que enseñar al presente. La ciudad de Desert Springs se transformó junto con el rancho. A medida que se corrió la voz sobre el museo, comenzaron a abrirse o expandirse negocios. Se construyó un nuevo hotel en la autopista. El restaurante se renovó y duplicó su capacidad. La tienda general de la señora Chen añadió una sección de tienda de regalos. El valor de las propiedades aumentó. Los jóvenes que se habían marchado a las ciudades comenzaron a regresar, viendo oportunidades en el turismo y la hostelería. El distrito escolar recibió más fondos al aumentar los ingresos fiscales. No todo el mundo estaba contento con los cambios. Algunos residentes de toda la vida se quejaban del aumento del tráfico, de la llegada de forasteros, de que la ciudad perdiera su carácter tranquilo. Sarah entendía sus preocupaciones e intentó abordarlas. Trabajó con el ayuntamiento para implementar políticas de crecimiento inteligente. El museo contrató a personal local siempre que fue posible y ofreció entrada gratuita a los residentes de Desert Springs. Sarah financió un programa de becas en la escuela secundaria y donó equipos al programa de taller de automóviles, recordando a su propio padre enseñándole sobre motores en un garaje muy parecido a ese. Los ataques y amenazas que habían acosado a Sarah durante la batalla legal se desvanecieron gradualmente. Algunas personas nunca le perdonaron lo que consideraban un beneficio de la suerte, pero la mayoría cambió de opinión cuando vio lo que el museo significaba para la comunidad. El vandalismo cesó. Las cartas airadas dejaron de llegar. Tyler volvió al colegio sin miedo a ser acosado. Emma hizo nuevos amigos, entre ellos niños cuyas familias se habían mudado a la ciudad específicamente para trabajar en el museo. Frank Morrison, el mecánico que había trabajado a tiempo parcial en el garaje de Sarah, se acercó a ella un día mientras supervisaba la instalación
de sistemas de climatización en el ala del museo. «Te debo una disculpa», le dijo con voz ronca. «Yo era uno de los que pensaba que debías devolverlo todo a la familia Wayne. Pensaba que estabas siendo codiciosa. Pero al ver lo que has construido aquí, lo que está haciendo por esta ciudad, me di cuenta de que estaba equivocado. Has hecho bien, Sarah. Muy bien». Sarah sonrió conmovida por sus palabras. «Gracias, Frank. Significa mucho para mí. ¿Necesitas ayuda con el mantenimiento aquí? Soy bastante hábil con la electricidad y la fontanería. Me vendría bien un trabajo extra. Estás contratado». Marcus Webb vino de visita desde el Centro de Cuidados Sunset Hills 6 meses antes de la inauguración prevista del museo. Sarah había enviado un coche para traerlo al rancho y él llegó en su silla de ruedas, acompañado por una enfermera. Ella le dio un recorrido personal, mostrándole cómo se había transformado la propiedad. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando vio las exposiciones del museo dedicadas a la historia del rancho, incluida una sección sobre las personas que habían trabajado allí. Sarah había encontrado una vieja fotografía de Marcus con John Wayne, ambos a caballo, y la había ampliado y enmarcado como una de las piezas centrales. «Le has honrado», dijo Marcus en voz baja. «Pero más que eso, has honrado a todos los que trabajamos para él. En aquellos días éramos invisibles, solo los ayudantes. Pero este museo muestra que nosotros también formamos parte de la historia». «Lo erais», dijo Sarah, «y vuestra historia me ayudó a encontrar la caja fuerte. Nada de esto existiría sin vosotros». Marcus le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Estás haciendo algo especial aquí. El duque estaría orgulloso, no de las elegantes exposiciones ni del dinero, sino del hecho de que mantienes vivas las historias. Eso es lo que siempre quiso que se le recordara, que importara. Tú te estás asegurando de que así sea». La gran inauguración del John Wayne Heritage Ranch and Museum estaba prevista para el 15 de junio, exactamente 3 años después de que Sarah comprara la propiedad en una subasta. El evento atrajo a celebridades, historiadores del cine, miembros de la familia Wayne y miles de fans de todo el mundo. Acudieron equipos de noticias de las principales cadenas y documentalistas capturaron cada momento. El gobernador de Arizona pronunció un discurso sobre la preservación del patrimonio cultural. Pero el momento más importante para Sarah llegó temprano esa mañana, antes de que llegara la multitud. Estaba en la casa principal del rancho con Emma y Tyler, ahora de 14 y 10 años, contemplando la casa que había transformado sus vidas. La casa era preciosa, restaurada tal y como debía de estar en la década de 1970, pero con comodidades modernas perfectamente integradas. Sus dormitorios estaban arriba, cada uno decorado según los gustos de los niños. Las habitaciones de Sarah tenían una ventana con vistas al desierto desde donde podía ver el amanecer cada mañana. ¿Os acordáis de la antigua casa de alquiler?, les preguntó Sarah. Tyler frunció la nariz, la que siempre se estropeaba el calentador de agua. «Y yo tenía que compartir habitación con Tyler», añadió Emma con un estremecimiento dramático. «Hemos recorrido un largo camino desde entonces». Emma rodeó con el brazo la cintura de su madre. «Tú nos trajiste aquí, mamá. Te arriesgaste cuando todos decían que estabas loca. Luchaste cuando todos decían que debías rendirte. Convertiste $500 en todo esto». «No fue solo el dinero», dijo Sarah. «Fue el valor de creer que merecíamos algo mejor y la voluntad de trabajar para conseguirlo». El museo abrió al público a las 10 de la mañana. La fila de visitantes se extendía por el camino de entrada recién pavimentado y llegaba hasta la carretera. Sarah, vestida con un sencillo vestido y la medalla de San Cristóbal que había encontrado en uno de los baúles de Wayne, un regalo que había decidido quedarse para ella, se situó en la entrada y dio la bienvenida personalmente a los primeros 100 invitados. Entre ellos se encontraba Patrick Wayne, ahora con 85 años, caminando lenta pero firmemente. Abrazó a Sarah con cariño. «Gracias por esto, por honrar la memoria de mi padre de la manera correcta, no ocultando sus tesoros, ni vendiéndolos al mejor postor, sino compartiéndolos con el mundo». «Gracias por confiar en mí», respondió Sarah, «por creer que podríamos encontrar una solución mejor que pelear en los tribunales para siempre». «¿Sabes qué es lo mejor?». Patrick señaló a la multitud de personas que entraban por las puertas. «Míralos, de todas las edades, de todos los orígenes, todos aquí porque el trabajo de mi padre les importaba. Eso es un legado. No es el dinero, ni las posesiones,
sino las historias que contamos y las vidas que tocamos. En el interior, los visitantes recorrían exposiciones cuidadosamente diseñadas que contaban la historia de John Wayne de forma cronológica. Sus primeros años en Iowa y California, sus inicios en el cine mudo, su gran éxito en La Diligencia, sus papeles icónicos en películas como Río Rojo, Centauros del Desierto, Río Bravo, El hombre que mató a Liberty Valance, Valor de Ley, sus opiniones políticas y controversias, su batalla contra el cáncer, su muerte y su legado imperecedero. Cada sección presentaba objetos de la caja fuerte, ahora debidamente conservados y expuestos: trajes, atrezo, guiones, cartas, fotografías, las estatuillas de los Oscar en una vitrina especial con descripciones de lo que significaba cada una. Pero Sarah había insistido en que no se tratara solo de recuerdos. Había exposiciones interactivas en las que los niños podían disfrazarse de vaqueros y vaqueras y posar para las fotos. Había clips de películas que se reproducían en pantallas por todo el museo. Había un pequeño teatro en el que se proyectaban películas de Wayne todos los días. Había programas educativos sobre la historia del cine, el trabajo de los especialistas, el diseño de vestuario y la mitología del oeste americano. El museo no solo trataba sobre John Wayne, se trataba de comprender la cultura estadounidense a través del prisma de su extraordinaria carrera. El granero original del rancho se había convertido en un centro educativo donde los grupos escolares podían aprender sobre la realización de películas, la historia y la conservación. Estudiantes de cine de las universidades de Arizona acudían a estudiar la colección. Los académicos publicaban artículos basados en investigaciones en los archivos del museo. Los niños que nunca habían oído hablar de John Wayne descubrieron sus películas y se convirtieron en fans. Los fans de edad avanzada que habían crecido viendo sus películas lloraron al ver sus trajes y accesorios reales. La prueba física de que su héroe había sido real. En el primer año, el museo atrajo a más de 300,000 visitantes. Los ingresos superaron las previsiones, lo que permitió a la fundación ampliar sus programas educativos y financiar proyectos de conservación de películas en todo el país. Sarah había tenido razón. Mantener la colección unida y accesible valía más que venderla, no en términos económicos, sino en términos de impacto y significado. La propia transformación de Sarah fue quizás tan notable como el éxito del museo. Había pasado de ser una mecánica en apuros a directora de un importante museo. Había aprendido nuevas habilidades, desarrollado una nueva confianza y encontrado una voz que no sabía que tenía. Seguía llevando sus botas de trabajo y recogiendo su pelo en una coleta. Seguía entendiendo mejor los motores que las hojas de cálculo, pero ahora también entendía que siempre había sido capaz de más de lo que creía. Seguía dirigiendo su pequeño taller en la ciudad, aunque ahora más como un hobby que como una necesidad. Disfrutaba del trabajo físico, de la resolución de problemas, de la satisfacción de arreglar cosas con sus manos. Pero su principal objetivo era el museo, asegurarse de que cumpliera su misión y honrara el legado que le habían confiado. Emma floreció. Se interesó genuinamente por la historia del cine y la preservación cultural. Trabajaba a tiempo parcial en el museo durante los veranos y después de la escuela, aprendiendo todos los aspectos del funcionamiento. Hablaba de estudiar museología o historia del cine en la universidad, sueños que habrían sido imposibles en su antigua vida. A Tyler, enérgico y curioso, le encantaba hacer visitas guiadas a otros niños, inventando historias dramáticas sobre vaqueros y estrellas de cine que no siempre eran históricamente precisas, pero siempre entretenidas. La fundación creada por el acuerdo también financiaba becas para estudiantes de Desert Springs y las comunidades vecinas. 20 estudiantes al año recibían becas completas para estudiar historia del cine o artes. Entre el primer grupo de beneficiarios había una joven que quería ser guionista, un joven interesado en la realización de documentales y una chica que soñaba con convertirse en diseñadora de vestuario. Sarah se reunió personalmente con cada uno de los becarios y les contó su propia trayectoria, desde la pobreza y la incertidumbre hasta encontrar un propósito y nuevas posibilidades. En el tercer aniversario de la inauguración del museo, Sarah se paró en el porche delantero de la casa del rancho al atardecer, viendo partir a los últimos visitantes del día. El desierto se extendía infinitamente ante ella, pintado en tonos naranjas, morados y rojos.
Emma estaba dentro catalogando las nuevas adquisiciones. Tyler estaba terminando sus deberes en la cocina. En unos minutos cenarían juntos en familia, en su propia casa, sin preocuparse por el alquiler, las facturas o si podían permitirse comprar comida. Linda Cordova se unió a ella en el porche con 2 vasos de limonada. Se había convertido en algo más que la abogada de Sarah. Era una amiga, miembro de la junta directiva de la fundación y visitante habitual del rancho. ¿Pensando en cosas profundas?, preguntó Linda. Solo reflexionando. Hace 3 años pagué $500 por una casa en ruinas por capricho. Estaba desesperada, arruinada, apenas sobreviviendo. Y ahora mira esto. Un museo próspero. El futuro de mis hijos asegurado. Una comunidad revitalizada. A veces todavía no puedo creer que sea real. Tú lo hiciste realidad. La caja fuerte no construyó este museo. El dinero no creó estos programas. Tú lo hiciste, Sarah. Tu visión, tu trabajo, tu negativa a tomar el camino fácil. Estuve a punto de rendirme tantas veces cuando los abogados vinieron a por mí, cuando el pueblo se volvió en mi contra, cuando empezaron las amenazas. Hubiera sido más fácil marcharse, aceptar cualquier acuerdo que me ofrecieran y desaparecer. Pero no lo hiciste. No, no lo hice, porque no dejaba de pensar en lo que les estaría enseñando a Emma y Tyler si renunciaba. Que el mundo es injusto y que no hay nada que puedas hacer al respecto. Que la gente corriente no puede enfrentarse a las fuerzas poderosas. Que los sueños son para otras personas, no para mecánicos de pequeños pueblos del desierto. Sarah dio un sorbo a la limonada. No quería que esa fuera su lección. Quería que vieran que a veces, si eres lo suficientemente valiente y obstinado, puedes cambiar tu historia. Has cambiado muchas historias, no solo la tuya. La de todos los que trabajan aquí, la de todos los estudiantes que obtienen una beca, la de todos los niños que nos visitan y se inspiran para perseguir sus propios sueños. Ese es el verdadero tesoro, Sarah. No lo que había en la caja fuerte, sino lo que construiste con ello. Cuando cayó la noche y las estrellas comenzaron a aparecer en el vasto cielo de Arizona, Sarah sintió una profunda sensación de paz. Había comenzado este viaje pensando que solo estaba comprando una casa para reformar, una solución práctica a su problema de vivienda. En cambio, lo que había encontrado era una vocación, un propósito, una forma de honrar el pasado mientras construía un futuro mejor. Había descubierto que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Que la integridad significaba hacer lo correcto, incluso cuando lo incorrecto era más fácil y más rentable. Que el legado no consistía en acumular tesoros, sino en compartirlos generosamente para que otros pudieran aprender y crecer. John Wayne había escondido sus tesoros, tal vez por paranoia, tal vez como una prueba, tal vez por razones que nadie entendería nunca del todo, pero Sarah los había encontrado y había tomado la decisión de sacarlos a la luz. Al hacerlo, había preservado el legado de una leyenda de Hollywood, había proporcionado un sustento a sus hijos, había levantado a su comunidad y se había transformado de alguien que sobrevivía a alguien que vivía de verdad. La caja fuerte no solo contenía oro, Oscars y trajes, contenía posibilidades, y Sarah Mitchell, una madre soltera de Desert Springs, Arizona, había sido lo suficientemente valiente como para abrirla. En el 5º aniversario del Museo Nacional, la Fundación anunció una nueva iniciativa, un programa de subvenciones para la producción cinematográfica que financiaría a cineastas emergentes que crearan historias sobre el oeste americano. El primer beneficiario de la subvención fue un documental sobre la resiliencia de los pueblos pequeños inspirado en la transformación de Desert Springs. En el anuncio, un periodista le preguntó a Sarah qué creía que diría John Wayne sobre todo lo que había sucedido desde que ella compró su rancho. Sarah sonrió. Creo que él apreciaría que no lo hubiéramos olvidado, que mantuviéramos vivas sus historias. Pero más que eso, creo que él entendería que los mejores legados no son los que controlamos desde la tumba. Son los que dejamos libres para que crezcan, cambien e inspiren a las nuevas generaciones. Eso es lo que es este museo. No es un santuario del pasado, es un puente hacia el futuro. Cualquiera puede encontrar un tesoro si está dispuesto a arriesgarse con lo que otros han abandonado, a ver posibilidades donde otros solo ven ruinas y a luchar por lo que cree que es correcto, incluso cuando todo el mundo parece estar en su contra.
Porque a veces lo más valioso que descubrimos no es lo que encontramos, sino en quienes nos convertimos al encontrarlo. Mientras Sarah caminaba por su museo esa noche, pasando por las brillantes exposiciones y entrando en la tranquila casa del rancho donde sus hijos esperaban la cena, comprendió algo profundo. Había pasado años sintiendo que no era suficiente, que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente rica, lo suficientemente importante, pero se había equivocado. Siempre había sido suficiente. Solo necesitaba el valor para creerlo. Y esa creencia, más que cualquier tesoro, lo había cambiado todo. Fin. A continuación, dos historias reales más increíbles que te inspirarán y sorprenderán. Haz clic para descubrir qué sucede cuando personas comunes y corrientes encuentran un valor extraordinario. Y no olvides suscribirte si crees que arriesgarse, mantenerse firme y honrar el pasado puede crear milagros en el presente.